Había gritos en la calle. Los transeúntes redujeron la velocidad y se detuvieron a mirar. Una pareja de jubilados, un matrimonio que llevaba muchos años viviendo juntos y aún no se ponían de acuerdo en nada, gritaban y armaban mucho jaleo. El hombre gritaba que estaba enfermo y que su salud era tan mala que ni siquiera el ginseng silvestre le ayudaría. La anciana intentaba convencerlo de que fuera al menos una vez a darse un masaje. Quizá eso le haría sentirse mejor. Un empleado del salón de masajes se disculpó con el anciano por las molestias. Lo cogió por debajo de las axilas y lo arrastró al interior. El anciano maldecía e insultaba histéricamente al joven, mientras su esposa se disculpaba por el comportamiento de su marido, que a veces actuaba como un niño. El masajista Dayin estaba de pie en la sala de masajes, llena del humo de las varitas de incienso, esperando a que el cliente se tumbara en la camilla. El anciano, completamente insatisfecho e infeliz, pero resignado a su destino, fue acostado en el centro de la sala. El masajista se acercó al cliente y le dijo que podía sentir su poderosa energía concentrada en su corazón y su cabeza. El joven se dio cuenta de que este hombre había acumulado mucha negatividad. El anciano volvió a mostrarse insatisfecho, porque sentía que el masajista no le mostraba el debido respeto, y se comunicaba con él de forma demasiado familiar. El anciano intentó volver a iniciar una pelea, e incluso agarró al masajista por el pelo, exigiéndole respeto y reverencia. Pero al final, el joven, aunque perdió parte de su cabello, logró liberarse de las garras del anciano. Rápidamente presionó con los dedos un par de puntos y consiguió calmar al cliente rebelde. El anciano se quedó sentado, sin entender lo que le estaba pasando, pero sintiendo que su cuerpo había sido sometido a algún tipo de influencia, lo que le asustó mucho. El masajista estaba cansado de escuchar a este hombre histérico, así que advirtió al cliente que la sesión acababa de empezar y que no quería oír más ruido. Pronto, el silencio se apoderó del pasillo y los gritos dejaron de oírse a través de la puerta cerrada, que entonces comenzó a abrirse lentamente. Apareció una mano, seguida de la cabeza de un hombre que no entendía por qué su esposa le había hecho eso. El hombre no podía creer que una mujer pudiera odiarlo tanto. Al momento siguiente, la puerta se abrió de par en par y su marido apareció ante ella, con un aspecto completamente rejuvenecido y viril. No entendía por qué su esposa no le había hablado antes de ese lugar maravilloso. La anciana se quedó impactada por lo que vio y no pudo decir ni una palabra. Al ver a su marido tranquilo y sereno, la mujer se enamoró de él de nuevo. Su marido también miró a su compañera con ojos amorosos, luego la tomó en sus brazos y le sugirió que tuvieran otro bebé. El masajista salió a despedir a los clientes y observó que tenían una relación maravillosa. El anciano dijo que ahora el masajista parecía un tipo normal, pero que durante el masaje se comportó de manera completamente diferente. El hombre sintió que, durante la sesión, estaba siendo masajeado por una deidad que irradiaba un aura de inviolabilidad. En comparación con la deidad, el joven masajista parecía muy entrañable. Era realmente curioso llamar deidad a una persona conocida en el mundo de las artes marciales como el demonio. En aquellos días, cuando el mundo de las artes marciales era desconocido para todos y no se describía en ningún sitio, el joven, por razones desconocidas, se encontró en ese mundo. Y en este mundo, alcanzó cotas sin precedentes gracias a su poder demoníaco. Se le apodó el demonio celestial. Lo quisiera o no, el chico mataba una y otra vez, y lo hacía constantemente. Luchó contra todos los que le rodeaban hasta que no quedó nadie que pudiera desafiarle. Tan repentinamente como había entrado en el mundo olvidado de las artes marciales, el joven regresó de pronto al presente. Miró a su alrededor, tratando de comprender dónde estaba. Afortunadamente, se encontraba en su querida patria, Corea del Sur, y el joven decidió no averiguar cómo había regresado allí. En ese momento, una mujer lo empujó a un autobús, diciéndole que no causara atascos. El joven se sorprendió por esta actitud, porque alguien se había atrevido a empujar al demonio celestial. Un hombre desconocido le dijo al joven que pasara rápidamente su tarjeta y que no se quedara allí parado. Se refería a la tarjeta de estudiante que el joven tenía en la mano. Tenía que pasarla por el sensor para pagar. El hombre le ayudó a hacerlo, pero resultó que no había suficiente saldo en la tarjeta, y el joven finalmente se dio cuenta de que había perdido por completo sus fuerzas. Lo echaron del autobús, pero el joven pensó en su vida y se dio cuenta de que, aunque ahora no tuviera fuerzas, siempre podría recuperarlas. No vio espadas ni cuchillos a su alrededor, y se dio cuenta de que era una ciudad pacífica. Aquí podía llevar una vida normal sin problemas innecesarios, y cientos de miles de personas no intentarían matarlo. Era una nueva vida maravillosa. En ese momento, su teléfono pitó, y le envió un mensaje de su viejo amigo, Son Hyun, que le ofrecía un trabajo a tiempo parcial como masajista. El joven recordó que había estudiado en un instituto de educación física y tenía una licencia de masajista. Un demonio celestial trabajando como masajista. La gente se sorprendería al saberlo. Por otro lado, ¿por qué no?
sobre todo porque su casero le había escrito que era hora de pagar el alquiler, y el joven claramente no tenía dinero. Así que el joven decidió aceptar la oferta. Pero entonces se dio cuenta de que se había convertido en humano, y sentía un calor terrible. Al fin y al cabo, como demonio celestial, no había sentido ni frío ni calor. De repente, un amigo le envió las coordenadas, y resultó que tardaría mucho tiempo en llegar allí, y con el calor y sin dinero para el autobús, todo se volvió aún más difícil. Tai-Han decidió utilizar sus habilidades. Al fin y al cabo, era estudiante de un instituto de educación física por una razón. El joven echó a correr a toda velocidad y recorrió las calles de la ciudad. Pero los límites de las habilidades de un simple mortal lo molestaban, porque su velocidad era baja y sentía que las piernas se le caían. El chico decidió buscar una montaña para entrenar. Song Hyun se sorprendió mucho de que su amigo hubiera llegado a tiempo, porque siempre llegaba tarde, pero hoy apareció justo a la hora. Tal vez porque realmente había decidido empezar una nueva vida. Los amigos se saludaron, pero el comportamiento de Tai-Han sorprendió a su amigo, porque el joven nunca antes se había inclinado. El hombre rubio sugirió que dejaran de perder el tiempo y hablaran de trabajo, porque se les acababa el tiempo. Su amigo dijo inmediatamente que el salón en el que iban a trabajar era muy estricto, y que si el recién llegado hacía alguna tontería, lo despedirían. El gerente saludó a los chicos con una sonrisa, y señaló que habían llegado temprano. Después de eso, el chico rubio le dijo al gerente que el nuevo había aprobado el examen a la primera, y era el mejor en su campo en todo el instituto, aunque el gerente pensaba que el joven parecía un debilucho. Mientras Son hacía cola delante del jefe, el demonio celestial se dio cuenta de que su amigo sabía que no tenía dinero, y lo había traído aquí deliberadamente con motivos egoístas. En ese momento, su amigo le recordó que no olvidara quién le había encontrado el trabajo, y añadió que al jefe ya le gustaba el joven. Después de eso, recorrieron las instalaciones para averiguar qué era qué. Song Hyun señaló a un hombre que estaba a punto de acercarse a ellos para recibir un masaje. Song Hyun podía saber cómo se sentían los clientes con solo mirarlos, y sabía que la mayoría de ellos eran oficinistas agotados. Sufrían terribles dolores de cabeza y estrés constante. Además, el desconocido había estado en una fiesta la noche anterior, donde bebió mucho alcohol para celebrar un ascenso en el trabajo. Por la mañana, se sentía resacoso y cansado. Le dolía mucho la cabeza y le atormentaba una sed terrible. La mirada del hombre se posó en un cartel publicitario en el que se enumeraban los tipos de masajes y los precios. El cliente pensó que podría hacerle sentir mejor. Así que reservó un masaje, se tumbó en el sofá y se preparó para relajarse. En ese momento, Tai-Han estaba clasificando la ropa lavada y secada en el lavadero. La doblaba y meditaba al mismo tiempo, convenciéndose a sí mismo de que ahora tenía una vida nueva e interesante. Luego guardó la ropa en los armarios y pensó en utilizar sus habilidades en artes marciales para limpiar. Sus alumnos se sorprenderían al verlo allí. En ese momento, el enfadado gerente entró corriendo y empezó a gritar que habían llegado visitantes, mientras que el segundo masajista, amigo de Son, fue al baño. El gerente se calmó un poco y se volvió hacia el joven de nuevo, recordándole que ya tenía un trabajo. En ese momento, llegó una llamada de un cliente por el altavoz, exigiendo que se enviara un masajista urgentemente. El gerente pensó que, por supuesto, no se podía confiar en los novatos, pero ahora no tenía otra opción, porque últimamente había pocos clientes en el salón y casi no quedaban empleados. El gerente empujó al recién llegado a la oficina por su cuenta y riesgo, decidiendo cobrar por adelantado y ocuparse más tarde de cualquier queja sobre el masaje. Tai-Han se quedó solo con el cliente, que tenía prisa y estaba cansado de esperar. El chico sabía que podía ayudar con la circulación de la energía o arreglar los meridianos torcidos. Miró más de cerca al cliente y vio el problema. Resultó que el hombre tenía un desequilibrio en la columna vertebral y su circulación sanguínea no funcionaba correctamente, lo que le provocaba dolores de cabeza. El masajista le dijo que el alcohol no le hacía bien y que ya estaba enfermo por dentro. El hombre dormía mal y no descansaba lo suficiente. Después de eso, el joven le pidió que se quitara la camisa y le mostrara la espalda. Encontró el punto correcto y lo tocó con 2 dedos. El hombre sintió sensaciones nuevas y desconocidas en su cuerpo, y se quedó simplemente asombrado. El masajista sintió que el flujo de los vasos controladores estaba interrumpido. Lo comprendió al colocar las palmas de las manos sobre la espalda del cliente. Podía haber 2 razones para esta condición. O bien el hombre estaba exagerando con las artes marciales, o bien estaba comiendo alimentos grasos y bebiendo alcohol. La grasa no solo envolvía su estómago, sino que también se adhería fuertemente a sus órganos internos. El cuerpo del hombre pedía ayuda a gritos. El masajista le explicó que necesitaba añadir ejercicio a su vida. El chico continuó masajeando al hombre,
eliminando los problemas de su cuerpo y explicándole qué tipo de vida debía llevar. El masaje era bastante doloroso, pero esto se debía al maltrato que el hombre había infligido a su cuerpo. De repente, el hombre sintió como si estuviera en el agua, o más precisamente en el océano, que era muy limpio y agradable. La fauna marina nadaba a su alrededor. Entonces, el hombre salió del agua y expuso su rostro a los suaves rayos del sol. Después de llegar a la orilla, se sentó en un restaurante de la playa, donde el camarero lo saludó y le dijo que las Maldivas eran especialmente hermosas en esa época del año. A continuación, se abrió una botella de delicioso champán frío con un fuerte estallido, y el hombre comenzó a relajarse, disfrutando de los suaves rayos del sol con una copa de champán en la isla de sus sueños. El masajista le preguntó si se sentía mejor, y luego le pidió que se diera la vuelta y se tumbara boca arriba. Tai Han continuó con el masaje, y sintió la fuerza vital del ki con sus manos, lo que significaba que existía no solo en Murim, sino en todos los seres vivos. El problema del hombre era que estaba destruyendo su cuerpo al no permitir que el ki fluyera normalmente. Si hay demasiado ki o está bloqueado, es necesario equilibrarlo, y el joven lo estaba haciendo, pero entonces sintió otro problema. El masajista se dio cuenta de que la única forma de curar el cuerpo del hombre era utilizar la técnica de absorción de las estrellas. El joven colocó sus manos sobre el estómago del hombre y comenzó la técnica de absorber el ki de otro ser. Después de unos minutos, el proceso se completó y el cliente pudo respirar más libremente y sintió que había vuelto a la vida. Tai Han se sintió envuelto por la energía que recibió del visitante. Salió de la sala de masajes y dejó al cliente descansando. El gerente estaba muy preocupado y esperó a que saliera, pero el masajista lo tranquilizó diciéndole que todo había salido bien. El gerente pensó que el cliente debía de estar enfadado, pero en ese momento oyó un anuncio de que el vuelo estaba llegando al salón de masajes. El anuncio sonaba como si fuera en un aeropuerto, pero se trataba de un salón de masajes normal y corriente. Algo extraño estaba pasando. En ese momento, un hombre feliz salió del salón y saludó al gerente. El cliente dijo que había disfrutado de un masaje maravilloso, como si hubiera pasado un mes de vacaciones. Aunque nunca antes había experimentado algo así, por primera vez en su vida se sentía tan renovado. Después de eso, el cliente exigió al gerente que le diera el nombre del terapeuta que lo había atendido. Lo necesitaba, por supuesto, para la reserva, y quería pagar inmediatamente el curso más caro y más largo de sesiones, al menos 10 procedimientos. Tai Han se sorprendió de que la energía demoníaca que había absorbido de los maestros de artes marciales le resultara útil aquí. Y ya que la había traído aquí, tenía que purificarla y hacerla suya. Tenía que ocuparse de ello urgentemente, de lo contrario la posesión demoníaca se quedaría con esa energía. Después de muchos años sin practicar, los ejercicios de respiración le hacían literalmente dar vueltas la cabeza. El joven sintió que podía perder el conocimiento, así que decidió absorber la energía rápidamente y deshacerse de la energía negativa. Cuando la energía turbia se disipó, solo quedó la energía pura, que se fusionó con la energía personal del joven. Después de eso, la energía se absorbió por completo, y la mente del joven se aclaró. Terminó su práctica y se sintió mucho mejor. Tai Han se dio cuenta de que tendría que acumular energía interna hasta encontrar una montaña adecuada. El joven se dio cuenta de que su energía interna se había duplicado. Tai Han comprendió que era difícil acumular energía y ganar dinero al mismo tiempo, y tendría que ir a las montañas para disipar los restos de la energía turbia. Song Hyun lo llamó para decirle que el gerente lo estaba buscando, y con mucha urgencia. El gerente anunció a los masajistas que una pareja, un hombre y una mujer, había venido para un masaje conjunto de cuello y hombros. Los chicos tenían que trabajar juntos. Aceptaron el pedido y fueron a ver a los clientes. 2 personas bastante corpulentas estaban tumbadas en los sofás. Darles un masaje no era fácil. Song Hyun tranquilizó a su amigo y le pidió que repitiera después de él. Los clientes eran difíciles y caprichosos, pero pronto la mujer dejó de entender lo que le estaba pasando. Sentía como si la estuviera masajeando un dios. Era clienta de Song Hyun, y el chico inmediatamente imaginó que ella se quejaría de él al gerente. Estos pensamientos le revolvieran el estómago y, incapaz de soportarlo más, corrió al baño. La mujer no entendía dónde había desaparecido su masajista, y Tai Han se quedó solo con 2 clientes. Ella estaba a punto de salir del salón de masajes y le dijo a su acompañante que era hora de irse, pero entonces vio que algo le estaba pasando. El hombre estaba completamente relajado y su energía irradiaba como la luz del sol. El masajista decidió llegar primero al fondo del problema, por lo que estimuló el punto epigástrico medio, el punto del pilar celestial y el punto transversal grande. Finalmente, dejó que la energía fluyera por todo su cuerpo. La mujer observaba horrorizada, pensando que su acompañante se estaba muriendo.
Para entonces, Tai Han había terminado con el hombre y se dirigía hacia la mujer, diciéndole que ella también necesitaba deshacerse de las causas de su dolor. No tardó mucho y pronto ambos clientes estaban en excelente forma y irradiaban una energía increíble. Sentían fuerza en sus cuerpos y eran tan hermosos como en su juventud. Sus cuerpos eran casi perfectos, su piel era firme y su cabello era grueso y sedoso. Al escuchar sus arrullos de satisfacción, el joven recordó que aún no había ido al bar de fideos, pero que sin duda lo haría después del trabajo. Los masajistas se dirigían a la sala de descanso cuando el gerente los detuvo con cara de enfado. Song Hyun decidió que iba a regañarlas e inmediatamente comenzó a disculparse por las dos, prometiendo hacerlo mejor la próxima vez. Pero el gerente le espetó al joven que no se atreviera a tratar con descuido el preciado cuerpo de la mejor empleada del salón de masajes. Los clientes quedaron muy satisfechos, cogieron tarjetas de visita y quieren ser clientes habituales de Tai Han. Después de eso, el gerente le entregó al joven un sobre con su salario mensual, que decidió pagarle como bonificación por haber hecho un trabajo tan bueno en su primer día. Tae-han fue al restaurante que pertenecía a su padre. Mientras el joven estudiaba en el instituto, no hacía nada en realidad, pero con ese dinero podría comprar un regalo. El médico advirtió al hombre que si seguía estirando y enrollando fideos, no solo su salud se resentiría, sino también todo su negocio. Pero el hombre no quiso escuchar las palabras del médico, creyendo que conocía mejor su cuerpo y que aún podía trabajar. Esperaba que no pasara nada malo si seguía trabajando de la misma manera. Sin embargo, tan pronto como las manos del cocinero tocaron la masa, un dolor agudo le atravesó el hombro. Este dolor le había estado molestando durante mucho tiempo, pero sabía que tenía que aguantar un año más hasta que su hijo terminara la universidad. Debido al dolor que le atravesaba el cuerpo, el hombre no oyó que su hijo entrara en la tienda de fideos y le pusiera la mano en el lugar dolorido. El hombre apartó la mano de su hijo con irritación y le dijo que no fingiera ser su hijo, porque le había pedido que dejara de hacerlo. El chico se sintió muy molesto y sorprendido de que su propio padre no lo reconociera. El hombre se calmó y miró atentamente al visitante, que realmente era su hijo. Últimamente se habían visto muy poco, y el joven ni siquiera había llamado a su padre. Pero ahora había venido a verlo. Era evidente que el padre estaba ofendido por el joven, pero el amor de un padre es fuerte, y pronto el hombre comenzó a preguntarle a su hijo cómo estaba y si tenía hambre. El padre dijo que prepararía la comida y envió a su hijo a descansar frente al televisor. La idea de comer los fideos con frijoles negros de su padre para cenar después de tantos años hizo feliz al joven. El hombre siguió cocinando cuando de repente sintió algo extraño. Se regañó a sí mismo por no ser capaz de cocinar un plato de fideos para su propio hijo, cuando de repente sintió algo nuevo en su cuerpo. Resultó que ya no le dolía el hombro, era increíble, y los fideos se enrollaban solos. Después de un largo descanso, el cocinero pudo volver a demostrar sus habilidades, estirando la masa en largas tiras. Pronto su plato estrella estaba listo y delante de su querido hijo. El joven le dio las gracias por la comida, y su padre se sentó a su lado para observarlo y hablar con él. El chico comió felizmente los fideos con judías, mientras su padre pensaba en cómo le había asustado la repentina llegada de su hijo. El hombre también notó que su hombro no le dolía en absoluto, y cuando su hijo se inclinó ante él en señal de agradecimiento y le dijo que el plato estaba divino, que cada bocado estaba cocinado en su punto, no tuvo tiempo de mirar atrás antes de haberse comido todo, y la cocina de su padre se llenó de un gran significado. El joven vio la cara feliz de su padre, y se dio cuenta de lo tonto que había sido al no visitarlo, esperando volver a casa solo después de haber alcanzado el éxito. Su padre también miró a su hijo con recelo, pensando que tal vez necesitaba ayuda económica. Las acciones de su hijo lo sorprendieron porque Tai-han no solía visitarlo así sin más. El joven dijo que ahora todo sería diferente, y luego le pidió a su padre que le mostrara su espalda. Tai-han quería darle un masaje en los hombros. Su padre le advirtió inmediatamente que no estaba dispuesto a avalarle, prestarle dinero ni pagar sus deudas. Décadas de duro trabajo habían endurecido el cuerpo de su padre, y el trabajo constante sin el descanso adecuado lo había agotado por completo. El cuerpo del hombre estaba tan sobrecargado que era como si llevara una armadura oxidada todos los días. Todos estos años había aguantado porque estaba criando a su hijo solo. El joven puso las manos sobre los hombros de su padre y comenzó el tratamiento. Llevó nueva energía al cuerpo agotado de su progenitor, y pronto el hombre sintió una brisa, porque estaba a bordo de un avión. Tai-han le sugirió que hiciera un refrescante salto en paracaídas. El hombre intentó resistirse, diciendo que no estaba mentalmente preparado, pero no había por qué preocuparse. Su hijo lo lanzó fuera del avión. El hombre voló, esperando ir al cielo después de golpear el suelo y morir. Tai-han, mirando a su padre, pensó en lo difícil que era ser responsable de otra persona. Ahora está listo para asumir la responsabilidad de su propia vida,
y le pide a su padre que viva por sí mismo. En ese momento, la armadura del hombre se desmoronó y le crecieron alas en la espalda. Su padre comprendió que lo más probable era que se tratara de un sueño en el que estaba volando. Pero se sentía como si estuviera surcando los cielos, y era maravilloso. Tai-Han le preguntó si se sentía descansado, devolviéndolo a la realidad. El hombre recordó que su hijo había estudiado masajes en la universidad, y ahora estaba dispuesto a ayudarlo en cualquier momento. El joven estaba feliz de poder compensar a su padre de alguna manera, lo que le proporcionó una gran alegría y satisfacción. Al final del día, su padre acompañó a su hijo a la parada del autobús, sin poder creer todavía que su mano funcionara con normalidad y que esas cosas se pudieran aprender realmente en la universidad. Era un auténtico milagro. Tai-Han prometió volver pronto y darle otro masaje, y a cambio solo aceptaría los fideos estrella del restaurante. Cuando su hijo se marchó, su padre se sintió muy conmovido, porque su hijo estaba ocupado con sus estudios, pero aún así, hizo el largo viaje. No lo hizo por dinero ni por beneficio propio, sino para ayudar a su padre y volver al negocio. Después de todo, el hijo siempre había evitado a su padre antes, diciendo que su ropa olía a comida. Parece que el niño ha crecido. Tan pronto como Tai-Han volvió al trabajo al día siguiente, el gerente le mostró una enorme lista de clientes que ya habían reservado sesiones de masaje. El gerente admitió que los clientes habían insistido en que los reservara todos, por lo que no pudo negarse. Tai-Han estaba listo para ponerse a trabajar, pero el gerente le sugirió que discutieran una idea: cómo podían ganar mucho dinero juntos. El jefe sugirió tomar un té para discutir el plan de acción. La esencia de la propuesta era crear un curso premium que sería impartido por el masajista Tai-Han. Esto aumentaría su salario. El gerente admitió que todos los clientes solicitaban a este joven en particular, y que este curso satisfaría al empleado, y también permitiría al salón de masajes ganar dinero antes de que el chico se marchara a otra empresa. Este curso se llamaría Curso VIP Exclusivo de Masajes de Kang Tai-Han. Durante todo el curso, el joven recibiría unos beneficios excelentes y un aumento garantizado del 10% en sus ingresos. El gerente observó al joven y esperó a ver si aceptaba o rechazaba la oferta. Pero el chico permaneció en silencio, y su silencio podía significar cualquier cosa. Tai-Han confirmó que estaba satisfecho con todo, pero que no quería dejar de lado sus estudios y esperaba que el trabajo no interfiriera en ellos. El gerente prometió ajustar el horario para adaptarse al del masajista. Tai-Han era muy ingenuo y sencillo en este asunto, y se consideraba afortunado de tener un gerente que lo trataba con verdadero respeto, mientras que otros estafadores se aprovechaban de los jóvenes trabajadores. El gerente se sintió conmovido por este discurso, y le ofreció tomar un té para celebrar este día tan especial. El hombre tomó unos sorbos y sintió una loca oleada de energía. El té estaba delicioso y lo bebieron cerca de un hermoso río de montaña que fluía entre árboles verdes. Cada té era diferente del otro, pero el masajista eligió las hojas perfectas para el gerente Juan, y fue increíble. El gerente no podía entender cómo el masajista determinaba qué té era el adecuado para una persona en particular. Se dio cuenta de que todo esto solo era posible gracias a las habilidades de Tai-Han, y cuanto más lo veía, más impresionado estaba. Juan informó de que había hablado a los visitantes sobre el nuevo curso de masajes y que alguien ya había reservado una sesión. Ese invitado resultó ser el primer cliente del joven, el que una vez había sufrido una resaca severa. Después de eso, las cosas empezaron a mejorar para el gerente. Se convirtió en el mejor del equipo y preparó una excelente presentación, que presentó a los ejecutivos. El presidente de la empresa le agradeció sinceramente su trabajo y su actitud positiva, pero señaló que, hasta que no se firmara el contrato, la presentación no tendría ninguna importancia real. El gerente se enfrentaba una vez más a una gran responsabilidad. Tenía que demostrar su valía al director general. Después de otra sesión de masaje, reunió su valor y se puso manos a la obra para demostrar que era un buen empleado. Y justo cuando pensaba que todo iba bien, su vida se vio sometida a nuevas pruebas. Mientras firmaba el contrato, el director de la nueva empresa le sugirió tomar una copa antes de continuar con las negociaciones. El joven se negó, lo que molestó a su interlocutor, quien se quejó de que últimamente se sentía pesado y, en general, mal. El empleado se dio cuenta de que tenía que aprovechar el momento y decidió contarle al director una forma de reponer energías. Tai-Han daba la bienvenida a los visitantes del salón de masajes, con unas palabras que decían que en este paraíso desconocido, las personas cansadas podían encontrar la paz. Este saludo fue inventado por el gerente Huang. Parecía extraño que un salón de masajes tan pequeño pudiera recargar la energía de una persona. El director pensó que el joven se estaba riendo de él y no creía que ese lugar pudiera ayudar a nadie. El empleado entendía que si el masaje salía mal, lo pondrían en la lista negra.
pero esperaba que todo cambiara después de la sesión. Convenció a su jefe para que lo probara al menos una vez, asegurándole que el masaje era ideal para las personas que habían perdido su energía. Estaba claro que el director no creía ni una palabra de lo que decía. El director se mostraba extremadamente escéptico. Sentía que sus empleados pensaban que era un tonto por sugerir tal solución a los problemas. Sin embargo, como ya había llegado a la oficina, decidió no marcharse. Se tumbó en el sofá y pensó con tristeza en trabajar para una empresa en la que nadie le entendía ni compartía sus preocupaciones. Sin siquiera tocar al hombre, Tai-Han percibió que tenía muchos problemas internos. Vio que el cuerpo del hombre estaba lleno de energía oscura que nublaba su mente y le impedía funcionar con normalidad. Sin embargo, el masajista le prometió que le despejaría la mente y le ayudaría. Comenzó con el punto de acupuntura Changmun-o, diseñado para aliviar el dolor en el pecho, el costado y el estómago. Tai-Han dijo que primero necesitaba concentrar el flujo de energía en su propio cuerpo antes de extraer la energía oscura. El director siguió gritando, pero pronto sintió que su estómago mejoraba. Entonces, el masajista le advirtió que el tratamiento real estaba a punto de comenzar y que el cliente podía gritar todo lo que quisiera. Para reducir el ruido, el maestro activó varios puntos de su cuello. Lo hizo no para evitar quejas, sino para ayudar a que la voz del director se recuperara y se fortaleciera más rápidamente. El hombre lo escuchó y pensó que había acabado en manos de un loco. El masajista señaló que el dolor es parte de la juventud y hay que soportarlo. El gerente Huang, sentado en la zona de recepción, se sorprendió por el inusual silencio. Se alegró de que la sesión fuera bien, porque las quejas de los establecimientos vecinos ya habían empezado a causar molestias. El masajista continuó con su trabajo, mientras el director, abriendo la boca en silencio, gritaba desesperadamente que se estaba muriendo y pedía ayuda. Mientras tanto, Tai-Han trabajaba con calma y reflexionaba sobre lo singular que era su trabajo. Le permitía ganar dinero y acumular fuerza interior al mismo tiempo. A diferencia del mundo de las artes marciales, aquí no solo se beneficiaba a sí mismo, sino también a los demás. La tienda de fideos del padre de Tejan funcionaba como de costumbre. Los clientes agradecían al cocinero sus fideos favoritos, y se sorprendían de lo bien que se veía, ya que recientemente había dicho que se iría debido al dolor en el hombro. El cocinero dijo que su hijo le había dado un masaje y que su hombro lesionado ahora funcionaba perfectamente. En una de las mesas estaba sentado un bloguero local, que había venido a escribir una crítica negativa porque mucha gente se había quejado de que el restaurante había perdido su espíritu anterior. Pero los rumores resultaron ser falsos. El maestro estaba de nuevo lleno de energía gracias al masaje de su hijo. La crítica fue positiva, y la reputación del establecimiento quedó restaurada. El empleado esperó fuera de la puerta a que terminara la sesión del director. Nadie podía igualar la habilidad del masajista, pero el hombre seguía preocupado por si a su jefe le gustaría. En cuanto se abrió la puerta, se apresuró a acercarse al director para conocer sus impresiones. El director salió con aspecto sombrío y enseguida arremetió contra su adjunto, Nam. Estaba enfadado porque su adjunto no le había hablado antes de este lugar. Ahora su cabeza y su cuerpo se sentían mucho más despejados. El director se apresuró a acudir al gerente Juan para reservar su próxima visita, pero resultó que todo el mes ya estaba completo. Ofreció pagar varios tratamientos a la vez, pero eso no le ayudó a adelantarse en la cola, así que tuvo que aceptar la situación tal y como estaba. Mientras se cambiaban en el vestuario, el director y su adjunto comentaron los cambios que se habían producido, y no podían creer que su fatiga de tantos años hubiera desaparecido realmente. El adjunto decidió que era el momento de discutir con él cuestiones de trabajo y le prometió que volvería a traerlo. Pero el director dijo que ya no lo necesitaba, ya que había revisado el contrato y aceptado sus términos. Era una noticia maravillosa, y el subdirector ni siquiera sabía qué más ofrecerle. El empleado se dio cuenta de que su idea con el masajista había funcionado. Ahora tanto su trabajo como su relación con el director habían mejorado. Se inclinó profundamente ante el masajista y le dijo que le debía la vida a Tai-Han. Desde que el joven regresó al mundo moderno, todo a su alrededor le parecía extraño. En el mundo de las artes marciales, la gente intentaba matarlo constantemente. Pero aquí le daban las gracias, y eso empezaba a parecerle real. Al día siguiente de la publicación de la reseña, se formó una enorme cola frente al restaurante del padre de Tai-Han. El joven estaba muy asustado. Pensó que le había pasado algo malo a su padre, pero le costaba entrar. Cuando llegó al comedor, corrió hacia su padre, pero este estaba completamente tranquilo y ocupado con el trabajo. Dijo que estaba a punto de llamar a su hijo. El hombre quería pedirle ayuda, ya que ese día no podía arreglárselas solo. Al final del día, cansados pero satisfechos, ordenaron el restaurante. Su padre señaló que, tras su recuperación, el establecimiento había vuelto a cobrar vida,
y gracias a las reseñas en las redes sociales, habían acudido muchos visitantes jóvenes. Añadió que, tras el masaje, ya no le dolía el hombro, lo que le hacía muy feliz. El hombre dijo que había criado a un buen hijo y que le estaba sinceramente agradecido. Pero otro gracias seguía avergonzando a Tai-Han. Su hijo dijo que se quedaría con su padre un par de días y que no se iría ese día. Sin embargo, no era solo un deseo de ayudar. El joven iba a ir a la montaña. Esto le pareció extraño, porque de niño odiaba el senderismo. Su padre decidió que su hijo simplemente no quería trabajar y estaba utilizando el senderismo como excusa. Pero el joven no se dio cuenta de sus dudas y dijo que la próxima vez llevaría a su padre con él, porque ahora vendría todas las semanas. Aunque su padre le aseguró que a su edad ya no podría escalar montañas, por su voz se notaba que le gustaría mucho hacerlo. Pero ahora Tai-Han tenía un objetivo especial y se fue solo a las montañas. Las montañas deleitaban con sus majestuosos paisajes y eran consideradas uno de los mejores lugares para la geomancia. El joven se sentó en lo alto de una roca, admirando la vista, y pensó que algunas cosas eran imposibles de hacer en la ciudad. Por ejemplo, allí no había energía pura. El verdadero tesoro de Corea recibió suficiente energía de las montañas para limpiarse de la suciedad acumulada. El proceso se completó con éxito. Tai-Han se sintió aliviado y se dio cuenta de que había hecho lo correcto al venir aquí. Ahora repetiría esto cada vez que la energía turbia se volviera demasiado intensa. Cuando estaba a punto de marcharse, vio a 3 turistas subiendo a la misma montaña. El lugar era muy conocido y atraía a los viajeros, aunque era ideal para cultivar energía. Los hombres también se sorprendieron al verlo, pero lo saludaron cortésmente y le ofrecieron una taza de café. Uno de los turistas, Chong-ho, se acercó al borde del acantilado para admirar la vista. Les explicó a sus amigos que la mejor vista era desde el borde, pero las rocas bajo sus pies temblaron y comenzaron a desmoronarse. El hombre se dio cuenta de que algo irreparable estaba sucediendo. La roca se derrumbó y Chong-ho cayó, desapareciendo en el desfiladero. Uno de sus amigos intentó saltar tras él, pero era una locura. Él también podría haber caído. El turista de la gorra intentó calmar a su amigo, diciéndole que Jung-ho ya había sobrevivido una vez después de comer una seta venenosa, y que podría sobrevivir de nuevo. Tenían que llamar al equipo de rescate. Tai-Han evaluó la altura y se dio cuenta de que, aunque el hombre estuviera vivo, corría un gran peligro. Los turistas advirtieron al joven que no se acercara al borde, ya que acababan de presenciar una tragedia. Pero el joven respondió que volvería pronto, y saltó por el acantilado. Los turistas gritaron, seguros de que él también había muerto. Sin embargo, Tai-Han, completamente ileso, descendió por las cornisas en unos pocos saltos. Tuvo que usar su visión sensorial. Apenas podía sentir la presencia del hombre caído. El hombre estaba al borde de la vida y la muerte. Su energía era demasiado débil para ser percibida desde la distancia. Afortunadamente, Tai-Han se dio cuenta de que aún podía salvarlo. Después de comprobar el pulso del hombre, se dio cuenta de que su estado era grave, pero no crítico. El dragón celestial está llevando a cabo una operación de rescate. Sonaría ridículo en el mundo de las artes marciales. Arriba, los turistas estaban seguros de que el joven también había muerto. Pero pronto, Tai-Han subió por el sendero, llevando a su amigo en brazos. Los hombres vieron que la vida de la víctima no corría peligro. En ese momento, llegaron los rescatistas, que habían sido llamados con antelación. El turista explicó que la víctima era el mismo hombre que llevaba el joven. Parecía increíble. El estudiante había bajado por el acantilado y había sacado a la víctima. Los rescatistas decidieron que los viajeros probablemente estaban borrachos, ya que su historia parecía una tontería. Pero no había tiempo para averiguarlo. Colocaron al paciente en una camilla y lo llevaron al coche. Los turistas que quedaban comenzaron a agradecer a Tai-Han por su ayuda. Querían recompensarlo, pero no tenían nada de valor con ellos. Entonces, uno de ellos dijo que su único tesoro era un vino añejo elaborado con raíces de campanilla. Esta bebida se consideraba un excelente remedio para la salud de los hombres. Y el joven, al ver las raíces flotando en la botella, sintió su energía. Pidió probar la bebida y resultó ser deliciosa. Tai-Han creía que esta bebida podía considerarse un verdadero elixir y que, si la raíz de campanilla crecía en el suelo, el lugar podía convertirse en sagrado. El joven dijo que se sintió mejor inmediatamente después de beber el vino. El turista se jactó de haber elaborado él mismo la bebida y de haber recogido las raíces en una montaña que pertenecía a un amigo suyo adinerado. El joven se alegró mucho y pidió que le presentaran a su amigo, ya que quería visitar esa montaña. El hombre le aseguró que la montaña estaría accesible para el joven si así lo deseaba. El propietario de la montaña donde crecía la raíz de campanilla era el hombre al que Tai-Han había salvado. Después de terminar su paseo por las montañas, el joven regresó a la ciudad para continuar con sus estudios y su trabajo. Repitió en su mente las palabras de sus nuevos conocidos.
que habían acordado reunirse tan pronto como Jung-ho se recuperara. Quería conocer a su salvador. Aún incapaz de creer que había salvado a personas, Tae-han recordó imágenes de su vida pasada. Hace unos 60 años, entró en el mundo de las artes marciales. 2 hombres observaban a alguien y pensaban que nunca habían visto esa ropa antes. Lo más probable era que esa persona llevara el atuendo de una secta demoníaca. Su atención se centró en un chico con camiseta, pantalones de chándal y zapatillas deportivas. Parecía agotado, demacrado y sediento. El joven apenas podía mantenerse en pie y no podía decir ni una palabra. Parecía que se le había entumecido la lengua. Intentó caminar un poco, pero se dio cuenta de que era el final y sintió que caía en los brazos de alguien. En ese momento, una fuerte bofetada lo devolvió a la conciencia y el chico recobró el sentido. No entendía cómo había llegado allí ni qué le había pasado. Le ardía la mejilla y había un hombre de pie junto a él. Le dijo que todo el pueblo estaba al borde de un ataque de nervios y que, si el joven no quería que lo apuñalaran, debía ir a ver a la mujer. Caminaron por las calles de la ciudad, y el joven oyó a los vecinos susurrar que su vecina acogía a personas de origen desconocido y les ayudaba. Probablemente era por su buen corazón. Cuando todos a su alrededor desconfiaban del joven, su mentora fue la única persona que le tendió la mano para ayudarlo. Ella le enseñó al joven cómo sobrevivir en el mundo de las artes marciales, donde la fuerza es poder, y le dio la capacidad de ser independiente. Desgraciadamente, la mentora fue asesinada por un antiguo demonio celestial. Tae-han encontró su cuerpo ensangrentado e intentó prestarle ayuda médica. Estaba muy preocupado y quería llamar a un médico para salvar a la mujer. Pero la mentora le dijo que siguiera el orden natural de las cosas y le pidió que no buscara venganza. Después de todo, ella no le había enseñado eso. La mujer le explicó que ella fue la primera en tender una mano amiga y usar su poder para ayudar a los demás. Por lo tanto, quería que el joven también ayudara a los necesitados, y le prometió que llegaría el momento en que él recibiría ayuda de otras personas. Si vivía según este principio, Tae-han nunca volvería a estar solo. El chico prometió cumplir su último deseo, pero una vez le desobedeció y le pidió perdón. Declaró al demonio celestial que no le dejaría vivir, eligiendo el camino de la venganza, y mató a muchas personas. En aras de la venganza, mató una y otra vez hasta que finalmente pudo vengarse por completo. Sin embargo, después de eso, él mismo se convirtió en un dragón celestial, y ya era demasiado tarde para seguir la voluntad de su mentor. De repente, el joven regresó al mundo moderno en su cuerpo joven y comenzó a dar masajes, recibiendo sinceras palabras de gratitud de la gente. Se dio cuenta de que ahora podía cumplir el último deseo de su mentor y vivir de otra manera. Sus pensamientos fueron interrumpidos por los gritos de la gente. Se dieron cuenta de que un coche se movía de forma muy extraña por la calle. Quedó claro que el conductor había perdido el control. Los transeúntes se gritaban unos a otros que huyeran, excepto una chica con auriculares que no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Tae-han intentó no usar las artes marciales en lugares concurridos, pero no tuvo otra opción. Corrió hacia el coche justo cuando se acercaba a la chica. El viento le arrancó la gorra y los auriculares de la cabeza, y ella miró a su alrededor desconcertada. El joven, completamente tranquilo, detuvo el coche con las manos y le advirtió que tuviera cuidado al cruzar la calle. Se dio cuenta de que sus habilidades no se habían perdido ni estaban oxidadas. La chica se dio cuenta de lo que había pasado, pero Tae-han le dijo que el conductor lo había manejado él mismo, y que todo había salido bien sin su intervención. Ella estaba aterrorizada, y el joven se dio cuenta de que ahora estaba aún más asustada, a pesar de que el peligro había pasado. Observó a la desconocida, tratando de comprender cómo había acumulado tanta energía oscura. Tae-han le puso el dedo en el cuello y le dijo que podía ayudarla. La bella no le permitió hacer nada, pero el joven le ordenó con firmeza y confianza que enderezara la espalda y respirara profundamente. Después de que su respiración volviera a la normalidad y se calmara, finalmente pudo relajarse. Se sentía como si estuviera en las montañas, en el mismo camino que solía recorrer de niña. La chica se tumbó boca arriba y descansó como solía hacer, lo cual le resultó agradable, aunque hacía mucho tiempo que no practicaba esos recuerdos. Al volver al presente, no entendía de dónde habían salido esos agradables recuerdos de la casa del bosque. En ese momento, su salvador, a quien quería agradecer por su oportuna ayuda, dijo que era hora de irse a trabajar. El desconocido finalmente se quitó la máscara y le explicó que no era una persona sospechosa ni misteriosa, sino que la había visto antes en la televisión. Se llamaba Yu Se-ah, era muy atractiva, pero el joven no podía admitir que no veía la televisión, ya que eso no existía en el mundo de las artes marciales. Mirando a la hermosa chica, el joven comenzó a murmurar algo sobre la belleza de su nombre y cómo sonaba. Volvió a sentirse avergonzado, dijo que llegaba tarde al trabajo y se despidió de la desconocida.
La chica lo llamó y le pidió al menos su número de teléfono. El chico siguió murmurando torpemente. Al final, Yusai consiguió su número y el joven se marchó a sus quehaceres, dejando a la bella joven confundida. Los empleados del salón de masajes compartieron un almuerzo delicioso y nutritivo. En ese momento, se estaba emitiendo un anuncio en la televisión, y Tai-han reconoció a la chica como la bella desconocida a la que había salvado el día anterior. Song-hyun estaba feliz de que su amigo hubiera vuelto y volviera a prestar atención a las chicas, porque últimamente había estado muy serio. Tai-han dijo que no se iba a convertir en fan de esa belleza, y que eso no era algo en lo que pensar. La siguiente noticia era de la sección de deportes. El locutor hablaba de la trágica caída del jugador Choi Tae-jun. Debido a sus constantes fallos, el equipo de béisbol coreano sufrió derrotas, y Choi decepcionó al equipo. Desde el año pasado, el lanzador no había estado en su mejor forma, y esta temporada sus resultados habían empeorado aún más. Song-hyun señaló que el entrenador Hwang era fan del equipo y ahora estaba muy nervioso por las derrotas. El entrenador Hwang se enfadaba cada vez que su equipo perdía. Tae-han observaba al jugador, que no había rendido bien desde el año pasado, y recientemente había experimentado un declive total. El año pasado, Choi se lesionó el hombro y no pudo recuperarse por completo, lo que tuvo un impacto significativo en el equipo. Esta es una situación común. Los talentos prometedores alcanzan su punto álgido y luego caen en picado. En tales casos, los jugadores se rinden o eligen métodos equivocados. Sin embargo, la recuperación es posible, y Tae-han se puso a trabajar porque se acercaba a su reserva. El gerente Hwang estaba muy estresado, como si hubiera visto un fantasma. Informó de que había un huésped en la sala de masajes que ocultaba su rostro. Hwang no podía decir ni una palabra, solo hacía gestos que recordaban a los lanzamientos de béisbol. Song-hyun sugirió que se trataba de algún tipo de atleta, pero claramente no era una superestrella, ya que éstas no suelen acudir a lugares como este. Hwang recuperó la capacidad de hablar y se volvió hacia Tae-han, diciéndole que tuviera cuidado, porque el destino del mundo entero dependía de ello. El jugador de béisbol Choi estaba tumbado en la camilla de masajes. Recordó el último partido de la final, cuando los silbidos, abucheos e insultos resonaban en las gradas. El deportista intentó no prestar atención y concentrarse por completo en el partido. Choi se negó a correr en 3 servicios consecutivos. Desde su lesión, no había podido recuperar su forma anterior, y no estaba claro si sería capaz de salir de esa situación. Se realizó el lanzamiento y la pelota voló a una velocidad tremenda. Estaba claro que podía alcanzar el objetivo. Sin embargo, la pelota voló por encima de la valla. El jugador de béisbol se negó a correr de nuevo y los organizadores llamaron al entrenador para darle instrucciones. Después de eso, el entrenador decidió hacer un cambio. Los propietarios del equipo perdieron la paciencia y Choya fue retirado del partido antes de tiempo. Después del partido, el equipo regresó a casa de mal humor. Choi no entendía lo que estaba pasando. Los médicos dijeron que la lesión se había curado, pero la sensación en su brazo había cambiado. Si esto continuaba, podría ser transferido al equipo de reserva, lo que sería terrible. En ese momento, un compañero de equipo se le acercó y le habló de manera amistosa, ofreciéndole un consejo. Le sugirió que fuera a darse un masaje. Choi había estado trabajando duro y estaba muy cansado, y había rumores interesantes sobre Tae-han. Decían que, después de una sesión, la vida de algunas personas parecía volver a la normalidad. ¿Por qué no probarlo? No podía ir a peor. Choi estaba muy preocupado por sus problemas en el juego, así que aceptó inmediatamente y al día siguiente fue a darse un masaje. No entendía cómo un masajista podía arreglar lo que el hospital no había podido. Tae-han se dio cuenta inmediatamente del terrible estado de su hombro derecho. El atleta había llevado su cuerpo al límite. Incluso con un talento excepcional, no se podía descuidarse durante tanto tiempo. A Chu no le gustaron esas palabras, y una energía oscura comenzó a manifestarse en su cuerpo. El masajista vio que no solo tenía bloqueado el hombro, sino también todos sus flujos de energía, debido a la impaciencia. El trabajo duro y el exceso de trabajo no son lo mismo. El jugador sentía la carga de la responsabilidad, porque después de su lesión, el rendimiento del equipo había disminuido. A Choi le molestaba que un masajista desconocido intentara darle lecciones. Tae-han ignoró esto, y creyó que la energía oscura acumulada era perjudicial no solo para el cuerpo, sino también para la mente. Tae-han decidió no posponer el problema para más tarde y ocuparse de todo de una vez. Trabajó en todos los puntos de acupuntura del cuerpo del atleta. Al final de la sesión, quedó claro que la energía del cuello de Choi no circulaba correctamente. El masajista tomó el cuello del joven con ambas manos y comenzó a estimular los puntos necesarios. Las lágrimas brotaron de los ojos del joven. Cuando terminó, Choi dijo indignado que el chico casi le había roto el cuello y que definitivamente demandaría al salón.
El jugador de béisbol se agarraba la garganta, pero en general se sentía mejor, aunque no lo admitía. Tai-Han, ignorando al cliente, se percató de otra zona problemática y pasó a estimularla. Era el brazo derecho dolorido del atleta, que le impedía trabajar con normalidad tras su lesión. Choi dejó de discutir y se quedó paralizado, como hipnotizado, sintiendo cómo el calor se extendía por su brazo. El masajista le explicó que la energía estaba volviendo gradualmente a la normalidad. Tai-Han dijo que no funcionaría a menos que los puntos de acupuntura se limpiaran adecuadamente, pero parecía que el atleta ya creía en el poder curativo del masaje y dejó de resistirse. Sentía dolor en el brazo, pero sabía que tenía que aguantarlo. El masajista continuó estimulando el brazo y le pidió al cliente que apretara y abriera el puño lo más rápido y fuerte posible. El joven hizo todo lo posible a pesar del dolor, pero casi no tenía fuerza en el brazo, no podía apretarlo con fuerza. El chico estaba a punto de rendirse, pero perseveró, y finalmente, su puño volvió a ser tan fuerte y poderoso como antes. Completamente atónito, Choi Tae-jun recobró el sentido y comenzó a gritar histéricamente que solo quería un masaje, pero que le estaban tirando del brazo lesionado. Tai-Han observó con calma al cliente y le pidió que intentara ser complaciente y no derrumbarse. Finalmente, el joven volvió a sus cabales por completo, y no podía entender por qué su cuerpo se había vuelto tan ligero. El masajista había logrado quitarle toda la carga de responsabilidad. Su brazo también era increíble. Sentía que las sensaciones agradables volvían a él. Sentía que podía lanzar una pelota en ese mismo instante. Tai-Han le dijo al cliente que ahora podía volar alto por sí mismo. Tenía energía y era como si le hubieran crecido alas que le hacían feliz. Choi seguía dudando de sí mismo. Su rendimiento no era el mejor. Temía decepcionar a sus fans y defraudar a su equipo, e incluso de vacaciones no podía sentirse libre. Después de escuchar esto, el masajista le recetó un remedio. Al joven se le prohibió leer las noticias en Internet. Debía centrarse en las palabras de las personas en las que confiaba, en lugar de escuchar a desconocidos. Si el atleta cumplía esta condición, podría alcanzar todo su potencial. Su carrera deportiva vería algunos golpes excelentes. Enviaría a los bateadores al banquillo y no permitiría que nadie llegara a la base. Las intercepciones y los saques constantes demostrarán que el joven ha vuelto a la alineación con su equipo. Un verdadero regreso del rey. Los comentaristas deportivos sugirieron que el declive en la carrera de Cho era la preparación para un poderoso salto adelante, porque ahora está anotando sin parar. Un regreso magnífico y lleno de confianza. El entrenador Hwang rompió a llorar cuando se enteró de la noticia. Creía que el jugador de béisbol tenía un talento natural y que sus habilidades estaban mejorando gracias a la orientación adecuada. Después de eso, el entrenador corrió hacia el masajista y lo abrazó con fuerza. La mejora del atleta se debía directamente a Tai-Han. El joven recibió un mensaje de Yu Se-ah. Quería quedar con él para cenar y darle las gracias por salvarle la vida. En ese momento, hubo una pausa publicitaria en el noticiario, y la belleza se retransmitió por todo el país. Además, la chica se hizo famosa tras participar en una serie de televisión, y solo la persona más despistada podía no reconocer su rostro. Tai-Han vio inmediatamente las noticias y leyó que su nueva conocida se había convertido en una de las actrices más solicitadas y que le esperaba un gran éxito. Por supuesto, el masajista vio que tenía un aspecto brillante e inusual, pero no tenía ni idea de que fuera tan famosa. Tai-Han se dio cuenta de que tenía que disculparse por su comportamiento grosero, cuando la chica intentó darle las gracias por salvarla. Los chicos notaron que Tai-Han, que siempre era serio y centrado, también parecía cautivado por la belleza, pero el joven dijo que no era así, y le recordó a su amigo que hoy era el último día para inscribirse en el curso. Son montó una verdadera rabieta. Necesitaba hacer una llamada urgente y no sabía qué hacer. El gerente le dejó usar el teléfono de la empresa porque el chico solía olvidarse de las cosas, y el propio Hwang fue al banco. Tai-Han se esforzó por escribir un mensaje con un solo dedo y se maravilló del talento de la bella para escribir tan rápido. Debía de tener algún tipo de superpoder o talento para la telepatía. En ese momento, la puerta se abrió y otro masajista entró en la habitación, buscando al gerente Hwang. Después de eso, el joven le preguntó a Tai-Han cuándo se había hecho amigo del gerente. Se dio cuenta de que últimamente todos los clientes acudían al joven y pensó que el gerente estaba dirigiendo a los clientes hacia su favorito. Esos rumores circulaban entre los empleados de la sauna. Pensando en sus vidas pasadas, Tai-Han podría haber puesto fin a los rumores de una vez por todas, pero entonces se dio cuenta de que el masajista tenía el cuello rígido. Se ofreció a darle un masaje y el chico aceptó. Además, había una sala libre y el joven esperaba descubrir el secreto del nuevo chico. Quería obtener pruebas e informar directamente al gerente Juan. Tai-Han intuía que su colega estaba descontento, lo cual era comprensible dada la cantidad de clientes perdidos.
sería mejor convertirlo en su aliado. Tae-han comenzó la sesión, y la realizó con total dedicación y habilidad. Al cabo de unos minutos, parecía como si fuera un niño pequeño el que estuviera tumbado en la camilla de masajes en lugar de un hombre. Se sentía como si hubiera vuelto al barrio donde había pasado su infancia. Su padre le había arreglado la bicicleta, pero le prometió comprarle una nueva cuando hubiera ganado suficiente dinero. Después de la reparación, la bicicleta podía ser más rápida que la mayoría de las motocicletas, por lo que el niño tenía que tener mucho cuidado. Son Hong no creyó las palabras de su padre y pensó que eran una broma. Se subió a la bicicleta y se marchó. La bicicleta corría por las calles del barrio, y el niño se sentía más fuerte y más rápido. Dio una vuelta y regresó con su padre lleno de gratitud, dándole las gracias y diciéndole que él también quería ser capaz de reparar cosas rotas. Su padre le prometió que sin duda tendría ese talento y se dijeron palabras de cariño. Son Hong comprendió que la habilidad y la reputación del masajista eran excelentes. El joven entendió por qué todos los clientes querían al nuevo empleado, y le pidió a Tae-han que compartiera con él algunas técnicas de masaje. Tae-han aceptó inmediatamente. Ahora disfrutaba recibiendo gratitud y haciendo que la gente se sintiera bien. Tal amabilidad y sinceridad sorprendieron a Son Hong. Le asombró lo afable que era este hombre, y lo dispuesto que estaba a compartir sus conocimientos. El chico se avergonzó de sus malos pensamientos anteriores. Como muestra de gratitud, Song Hun invitó a Tae-han a tomar una copa después del trabajo, pero este rechazó la invitación. El masajista tenía una cita esa noche. Yoo Se-ah llegó al restaurante un poco antes. Estaba nerviosa porque hacía mucho tiempo que no invitaba a nadie, y la gente solía buscar su atención. La chica repasó mentalmente las escenas de su conversación con su salvador y no entendía por qué había estado tan nerviosa y agresiva. La bella decidió mostrarse desde un lado diferente, modesta y segura de sí misma. Tae-han llegó puntual y saludó a Yoo Se-ah. Intercambiaron bromas y algunos cumplidos. Tae-han confirmó que ahora sabía quién era ella. Parecía que todo el mundo conocía a la superestrella de la televisión, Yoo Se-ah. La bella quería decir que, aunque era una estrella, había llegado primero, lo que demostraba su modestia. Se dirigieron al restaurante para pasar allí la noche. Tae-han sintió la buena energía del restaurante. La carne y las verduras eran frescas y de alta calidad. El camarero les acompañó a su mesa, les entregó el menú, y Yoo Se-ah eligió su cena entre los primeros platos. De repente, la chica se fijó en los precios y se tensó. La última vez no había pagado porque la habían invitado, pero ahora la cuenta parecía muy cara. Pero como gran estrella de televisión, no podía mostrarse así. Además, le debía la vida al restaurante, y como mínimo, podía pagar la cena. Los elegantes filetes se sirvieron poco después. La carne estaba cruda, con verduras. La chica no quería que el camarero cocinara la carne, y decidió hacerlo ella misma. La bella se dio cuenta de que había sorprendido al camarero. La estrella principal estaba cocinando para sí misma. Sin embargo, pronto se sintió decepcionada. Resultó que los camareros cocinaban la carne para todos los clientes porque ella era una estrella. Tae-han acudió en su ayuda, ofreciéndose a cocinar él mismo la cena y quitándole las pinzas de las manos. Cuando la cena estuvo lista y comenzaron a comer, la chica se dio cuenta de que la carne estaba perfectamente cocinada y quedó asombrada por el sabor. Sentía como si su cuerpo se derritiera. No podía entender cómo la comida podía estar tan deliciosa. Yoo Se-ah le preguntó a su acompañante si la comida siempre era tan maravillosa y le sugirió que cocinara a menudo a la parrilla. Era cierto. En el mundo de las artes marciales, solía asar carne a la parrilla sobre fuego abierto. Sin embargo, ahora era masajista, y la bella se interesó inmediatamente por sus habilidades en acupresión. La chica extendió la mano y dijo que le gustaría probar la acupresión en ese mismo momento. Tae-han accedió, pero comenzó midiendo su pulso. A ella le pareció gracioso y primitivo. Nadie se tomaba el pulso en la televisión. Tae-han se lo tomó en serio y le dijo que tenía un defecto cardíaco congénito que nadie conocía, a pesar de que había tenido problemas de salud de niña. El masajista le mostró un punto en la palma de la mano que debía presionar tan a menudo como fuera posible. Esto le ayudaría a prevenir enfermedades en el futuro. De repente, la chica sintió un dolor agudo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Se quedó paralizada y pensó. Entonces Yoo Se-ah retiró la mano y quiso detener el masaje. Tae-han recordó un remedio. Vino elaborado con raíz de campanilla, que también podía ayudar con las enfermedades cardíacas. La cena transcurrió como de costumbre, pero el masajista ya tenía un plan en mente. Visitar al turista herido, obtener permiso para recolectar hierbas, y llevarle a la niña algunas plantas adecuadas como agradecimiento por la cena. Al día siguiente, el joven fue al hospital de la ciudad. El médico dijo que no había buenas noticias. El hombre seguía en coma. Estaba tumbado en una sala del hospital, conectado a máquinas, prácticamente entre la vida y la muerte.
Tai-Han pidió permiso para tomarle el pulso al paciente. Nadie se opuso, y el joven comenzó la medición, diciendo que había aprendido a hacerlo hacía mucho tiempo. Tocó la mano del paciente y analizó su cuerpo utilizando energía. No había problemas graves. El médico confirmó que el examen no había revelado ninguna anomalía, pero el hombre seguía sin recuperar la conciencia. El médico afirmó que no podía hacer nada por el paciente. Tai-Han pidió permiso para intentar despertar al hombre. El médico se rió a carcajadas al oír esta idea y dijo que hacía mucho tiempo que no se divertía tanto. El hombre se sentía deprimido porque su amigo no recuperaba la conciencia, pero la broma del joven lo animó un poco. El médico puso la mano en la espalda del joven, tratando de detenerlo, pero Tai-Han dijo que el paciente se despertaría pronto y que solo tenían que preparar la sala de recuperación postoperatoria. Tras estas palabras, el médico se enfadó. La broma había ido demasiado lejos y se habría enfadado si el joven hubiera continuado por el mismo camino. El médico estaba muy enfadado, pero el joven insistió. El médico le dijo que le daría todo el hospital si el paciente despertaba, pero que si no, nada. Tai-Han dijo que el hombre estaba siendo imprudente. Ya no tenía edad para decir tonterías. El masajista dijo que no se debían hacer promesas a la ligera, porque una sola palabra podía provocar un desastre. El joven puso su mano sobre el pecho del paciente. La energía comenzó a circular por el cuerpo del hombre, y la sangre corrió más rápido por sus venas. Se sintió joven y saludable. El hombre estaba en un campo recogiendo pimientos en una cesta cuando oyó una voz que le llamaba para cenar. Era su querida abuela, que le había traído el almuerzo. Su abuela elogió los pimientos. Estaban deliciosos y firmes, por lo que el trabajo de su nieto iría bien. El hombre dijo que estaba ocupado ampliando el campo de golf y esperaba que todo saliera bien. La abuela se lo confirmó. Dijo que todo iría bien y que no había por qué preocuparse, y que ahora necesitaba algo de beber, y le entregó una taza. El hombre tomó con cuidado la bebida de sus manos. El festín continuó, y el hombre sintió que la abuela se preocupaba por él. La abuela dijo que, después de la comida, era hora de conocer al benefactor. El hombre entendió que recoger pimientos simbolizaba el éxito en el trabajo, y que ahora, después de la comida, era el momento de conocer al benefactor. La abuela le tendió una cuchara y le dijo que simbolizaba la herencia. Estaba contenta de poder dejarle todo a su nieto antes de que despertara. El hombre no entendía a qué sueño se refería ella. Entonces la abuela le dio un ligero golpecito en la frente con la cuchara y le dijo que se verían más tarde. Ahora era el momento de despedirse. El hombre se despertó y recobró el sentido con un grito. El médico estaba asombrado. La medicina moderna no había podido despertar al paciente, pero él se había despertado por sí solo. El hombre no entendía dónde estaba. Sus últimos recuerdos eran de montañas y un paisaje maravilloso. Tai-Han estaba tranquilo. Sabía que podía despertar a este hombre. De repente, el médico recordó lo tonto que había sido al prometerle al joven que le daría el hospital. Era una afirmación absurda, y ahora esperaba que el chico lo hubiera tomado como una broma. Tai-Han estaba a punto de volverse hacia Jung-ho cuando, de repente, se oyó el grito de una mujer en el auricular. Todos dieron un respingo y se volvieron. El grito era como una técnica de artes marciales basada en sonidos. La esposa de Jung-ho estaba hablando por el intercomunicador. Estaba feliz de que su marido hubiera recuperado la conciencia y le estaba contando su sueño, en el que había conocido a su abuela. El hombre iba a contarle todos los detalles a su esposa tan pronto como llegara. La mujer no le hizo esperar y llegó al hospital unos minutos más tarde para abrazar a su marido. Jung-ho agradeció al médico su tratamiento y cuidados. El médico no se atribuyó el mérito, sino que señaló al joven como el verdadero salvador. Jung-ho recordó haber conocido a este joven en la montaña. El médico confirmó que había sido el joven quien había salvado a Chung-ho cuando se cayó por el precipicio. Ni siquiera los equipos modernos podían explicar el largo sueño del paciente, pero el joven había obrado un milagro al despertarlo con sus propias manos. El médico confirmó que el joven había ayudado a Jung-ho a recuperar la conciencia. Todos estaban felices, y la mujer preguntó si el hospital ahora pertenecía al joven. El paciente no entendió lo que quería decir, y el joven intentó dar una explicación. Tai-Han dijo que el médico le había prometido darle el hospital si despertaba a Jung-ho. La mujer escuchó la conversación a través de la cámara doméstica y vio cómo el joven había devuelto la vida a su marido. Jung-ho recordó que, en su sueño, su abuela había predicho un encuentro con un benefactor. Tal vez Tai-Han, o tal vez su amigo Park, que había puesto el hospital patas arriba para ayudar. El médico se dio cuenta de que tenía que resolver la situación y le dijo al joven que era legalmente imposible transferir el hospital. Pero el joven lo interrumpió. Tai-Han dijo que estaba bromeando y advirtió al médico que tuviera cuidado con sus promesas. Cuando se resolvió el problema de la propiedad, el médico comenzó a preguntarle al paciente sobre sus recuerdos. Tai-Han relató cómo se acercó al acantilado y cayó.
Ahora no entendía por qué había salido ileso. Tal vez se había convertido en un superhéroe o una deidad a la altura del Capitán América. El hombre se dio cuenta de que eso era una completa tontería y se volvió hacia su salvador. No había conseguido el hospital, pero tal vez quería otra cosa. Tai-Han aún no se había acostumbrado al hecho de que ahora ayudaba a la gente y recibía agradecimientos con regularidad, por lo que estaba un poco confundido. Jung-ho quería darle las gracias al joven y le preguntó si había algo que le gustaría recibir como muestra de agradecimiento. El médico insinuó inmediatamente que el paciente era un hombre muy rico y que el joven podía incluso pedir una casa entera. Mientras el joven pensaba, se produjo una discusión entre el médico y Jung-ho. Comenzaron a acusarse mutuamente de no saber agradecer adecuadamente a un salvador como Tai-Han. En cualquier caso, todo salió bien. Jung-ho era el propietario de la montaña donde crecían las valiosas hierbas. Y ahora el joven no tendría que enfrentarse a ninguna dificultad para llegar hasta allí. El gerente Huang estaba agotado por las constantes llamadas telefónicas. Todos los clientes querían ver al maestro Kang Tai-Han. Todas las citas estaban reservadas para los próximos meses. El teléfono estaba literalmente que echaba humo, e incluso el curso Premium resultó ser muy popular y se agotó. El masajista Song-hun salió a la zona de recepción y preguntó si había algún cliente para él. El gerente Huang se dio cuenta de que el chico tenía mucho más trabajo. El masajista confirmó que sus ingresos habían aumentado y, tras una sesión con Tai-Han, vio una gran diferencia en su técnica. Al gerente no le gustó nada esta noticia. Estaba furioso. Su subordinado había recibido un masaje del maestro, mientras que él, que había organizado la recepción, aún no lo había recibido. Song-hun intentó calmar al gerente, explicándole que se trataba de una sesión de entrenamiento para practicar la técnica, no de un masaje completo. El joven lo entendió. A juzgar por la energía que emanaba Tai-Han, se trataba de un hombre que llevaba décadas entrenándose. Era simplemente imposible poseer tal habilidad a su edad. Song-hong admitió que le gustaría aprender del chico si su orgullo no se lo impidiera. El gerente Huang apoyó esta idea y sugirió pedir formalmente a Tai-Han que le entrenara mientras aún trabajaba en el salón. No era una amenaza de despido. El chico era simplemente muy profesional, y lo más probable era que recibiera una oferta de trabajo lucrativa en otro lugar. En ese momento, el joven estaba hablando de montañas con Jung-ho. A ambos les encantaban, y ahora Jung-ho le estaba contando cuáles eran sus lugares favoritos. Al joven le gustó el lugar que sugirió Jung-ho. Las líneas de energía de las montañas se cruzaban con el río. Al otro lado del río se encontraban las montañas sagradas, históricamente custodiadas por dragones gemelos. Según la leyenda, los tigres también custodiaban la zona cercana, y la energía combinada de las montañas y la proximidad del agua hacían que el lugar fuera ideal. Tai-Han creía que esta zona tenía buenas cualidades energéticas. Jung-ho señaló que el terreno montañoso era accidentado, pero estaba dispuesto a ir con el chico. Quería recolectar la campanilla, porque estas hierbas eran realmente especiales, pero le preocupaba la seguridad. Tai-Han iba en nombre de su padre, que era un amante de las tinturas de hierbas, pero quería que su hijo las recolectara él mismo para las recetas caseras. Jung-ho dijo que no veía ningún problema en ello. La tierra estaba sin usar y no crecía nada en ella. La energía espiritual no siempre es beneficiosa, especialmente en su forma pura. La energía espiritual pura puede ser perjudicial si una persona carece de la fuerza necesaria para hacerle frente y absorberla. Después de obtener el permiso y dejar a sus compañeros, Tai-Han se dirigió a las montañas en busca de las hierbas que necesitaba. Llevaba unas zapatillas modernas compradas con sus ganancias, y el viaje fue cómodo. La densidad de energía espiritual en esta zona era increíblemente alta. Era asombroso sentirla en el mundo moderno. El chico encontró una planta adecuada y la arrancó de raíz. La raíz estaba llena de energía espiritual, como campanas. Tai-Han se sorprendió de haber encontrado hierbas tan poderosas al comienzo de su ascenso. ¿Qué pasaría después? Decidió inspeccionar la zona y la escaneó. Los datos lo sorprendieron. Llevaría meses recolectar todos los elixires y hierbas. Este lugar virgen era un verdadero golpe de suerte. Al escanear la ladera, vio un brillante resplandor energético. La energía de ese color significaba que su viaje a las montañas no había sido en vano. Tai-Han se apresuró a avanzar, dándose cuenta de que había dado con una mina de oro. Pero lo que vio superó todas sus expectativas. Llegó a un claro donde cada brizna de hierba tenía al menos 20 años, y algunas más de 50. No podría recolectarlas todas ese día. Arrancó una brizna de hierba, examinó la raíz y decidió probarla. La campanilla tenía alrededor de medio siglo de antigüedad. El chico masticó la raíz y se quedó paralizado por la expectación. Una corriente de energía invadió su cuerpo al instante, una sensación impresionante. La energía roja que había sentido antes era diferente. Este ginseng probablemente tenía más de 600 años.
Hace unos años, el director de una gran empresa compró una planta de ginseng de 650 años. La planta le costó una fortuna, equivalente al precio de 4 apartamentos. Con la raíz en sus manos, el joven se dio cuenta de que podría haberse convertido en un magnate inmobiliario. Su amigo Song Hyun siempre había soñado con una vida de ocio y riqueza, solo para burlarse de su amigo. Pero primero, el joven debía cuidar de la salud del terrateniente y de su padre, y utilizar los restos de la raíz para fortalecer su propio poder. El joven echó la raíz en su mochila, contento de que ahora su padre no tuviera que lidiar con dolencias menores. Un ruido repentino llamó su atención, haciéndole estar alerta y escuchar. Alguien se abalanzaba sobre él a gran velocidad a través de los arbustos. El joven utilizó sus poderes de sugestión y ordenó al desconocido que se detuviera inmediatamente. Comprendió que era inevitable que sucediera algo así, porque desde el principio de su ascensión a la montaña, había sentido una presencia inusual. Un enorme jabalí con ojos brillantes declaró que aquel era un lugar sagrado y que el joven debía devolver el ginseng a la tierra y marcharse inmediatamente. El joven pensó que si el animal podía hablar, entonces debía de ser una criatura espiritual, un hecho fascinante en un mundo con tanta energía. Se dio cuenta de que esto se debía a la montaña sagrada, y que probablemente se encontraba ante un dios de la montaña. El jabalí confirmó que era un dios de la montaña, pero se sorprendió de que el joven no le tuviera miedo, ya que irradiaba una energía inusual para un ser humano. El jabalí se dio cuenta de que se enfrentaba a un monstruo con forma humana y se apresuró a atacar. Pero en lugar de matar al joven, la bestia se estrelló contra la montaña. El jabalí se dio cuenta de que el monstruo había desaparecido y había sido capaz de esquivar el ataque del propio dios de la montaña. Tae-han hacía mucho tiempo que no oía llamar monstruo a nadie, y ahora estaba dispuesto a mostrar al dios de la montaña lo que les esperaba a quienes lo llamaban así. El dios de la montaña no entendía de qué hablaba el joven, pero sabía que no podía permitir que le quitaran las hierbas de la montaña. Si el chico las quería, primero tendría que derrotarlo. Tae-han se dio cuenta de que el dios aún no entendía a quién se enfrentaba. El chico saltó y extendió la mano. Puso 2 dedos sobre la cabeza del enorme monstruo y se despidió de él para siempre. Al momento siguiente, la enorme bestia salvaje con la esencia del dios de la montaña yacía en el suelo, dando sus últimos respiros. El animal ya estaba muriendo y comenzó a oler la tierra. Comprendió que nunca volvería a su territorio, pero el olor era inusual. El dios de la montaña se dio cuenta, olía a tierra. Lo que más le gustaba era bañarse en arcilla amarilla, algo con lo que había soñado durante mucho tiempo. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se había sumergido en la arcilla. Era un placer celestial. Recordó que solía viajar cada pocos meses en busca de arcilla amarilla, para proteger las montañas, cuidar la hierba y velar por los niños. El animal nadó en el barro y se sintió renovado. Un siglo de fatiga pareció desvanecerse, y no podía dejar de disfrutar del momento. De repente, el hombre sentado en su lomo se despertó y le ordenó que no se moviera. Le explicó que la piel del jabalí era demasiado gruesa, lo que dificultaba el masaje y aún más el movimiento. El jabalí pensó que se había vuelto loco. De repente, se dio cuenta de que el alivio se debía al masaje, o, más precisamente, a sus hijos, a quienes había olvidado por completo. Tae-han se sintió tentado. Podía matar al dios de la montaña y quedarse con su núcleo interior. Pero detrás del animal, vio unas criaturas pequeñas e indefensas. Eran sus hijos. El hombre perdonó la vida al dios de la montaña por el bien de los niños, ya que no podía dejarlos huérfanos. Sin embargo, el joven planeaba tomar el núcleo interno cuando el dios llegara naturalmente al final de su vida. El dios de la montaña lo entendió. El joven no lo mataría ahora, pero podría buscar ayuda más adelante. También le preguntó si se sentía más ligero. Cuando el animal se concentró en sus sensaciones, el jabalí sintió cómo la fuerza vital se extendía por su cuerpo. Tae-han lo entendió. El dios de la montaña se había agotado protegiendo la montaña solo mientras criaba a sus hijos. Desbloqueó sus centros de energía y relajó sus músculos. Se sentiría mejor durante un tiempo, pero el joven prometió venir una vez al mes y darle un masaje. A cambio le pidió un favor. Quería que el dios de la montaña le preparara las hierbas necesarias con antelación. El joven no podía venir constantemente a la montaña y buscar hierbas por su cuenta, por lo que sugirió un beneficio mutuo. El dios de la montaña no sabía cómo identificar las hierbas necesarias, pero el joven le advirtió que el masaje de hoy era solo el comienzo. Así se formó una asociación. Los socios acordaron ayudarse mutuamente de forma regular y eficaz. El almuerzo de hoy tenía un aspecto magnífico y un sabor maravilloso. Tae-han invitó a sus colegas a un restaurante para agasajarlos a su costa. Song Hyun le preguntó a su amigo cuándo había aprendido esas técnicas de masaje, y por qué no lo había tomado como aprendiz. ¡Qué persona tan egoísta! Tae-han simplemente respondió que su amigo no habría durado mucho.
El gerente Huang le pidió al joven que diera una charla especial al personal, ya que sería una gran oportunidad para la empresa. El joven respondió que era imposible. Sus compañeros siguieron presionándolo, prometiéndole una alta remuneración por la formación. Finalmente, el joven no pudo aguantar más y dijo que su mentor ya había fallecido. Los chicos se sintieron un poco avergonzados por su insistencia, pero entendieron que la profesora probablemente habría estado encantada. Supusieron que el joven podría continuar con su legado. Tiene mucho talento y tendrá éxito. Tai-Han accedió a enseñar a su amigo entre cliente y cliente. Song-Hun también se ofreció como aprendiz, y Tai-Han le sugirió que se uniera a Song-Hun. Era una gran idea, y el gerente Huang inmediatamente comenzó a calcular cuánto dinero podrían ganar una vez que los tres dominaran la misma técnica de masaje. El gerente vio por primera vez tal entusiasmo en Song-Hun, y se dio cuenta de que Tai-Han ahora estaría aún más ocupado. Tai-Han dijo que el gerente también debería unirse, y aunque Huang no tenía intención de aprender, tuvo que convertirse en conejillo de Indias. El hombre decidió que Tai-Han le daría masajes mientras estaba en formación, pero el joven lo decepcionó al decirle que serían Song-Hyun y Song-Hun. El gerente se tensó. Sabía que le esperaban sensaciones desagradables, porque estos principiantes podían hacerlo todo mal. Song-Hyun comenzó el masaje utilizando su técnica habitual, y Tai-Han puso su mano sobre la de Song-Hyun, diciéndole que debía reducir la fuerza del masaje a 1/3. Tai-Han se dio cuenta de que este entrenamiento no serviría de mucho. Su amigo tenía poca energía interna que primero debía desarrollar. Song-Hun fue el siguiente en realizar el entrenamiento. Puso su mano sobre el hombro del gerente y comenzó a masajearlo. El gerente confirmó que las acciones de Song-Hun eran mucho mejores que las del primero, pero la habilidad de Tai-Han seguía estando a otro nivel. Tai-Han tomó la mano de su colega y comenzó a masajear con él. El gerente Huang se sintió renovado, como si una poderosa cascada hubiera caído sobre sus hombros. Se relajó y parecía completamente satisfecho y asombrado. Tai-Han observó que Song-Hun tenía suficiente energía para una persona normal. Aunque aún no sabía cómo utilizarla, era impresionante. Song-Hun sugirió organizar una cena festiva en honor al primer día de clases y agradecer al mentor junto con Song-Hyun. El gerente Huang estaba de muy buen humor y notó que Tai-Han había mejorado su forma física. Estaba claro que hacía ejercicio. Tai-Han había ganado fuerza. Su energía interna había aumentado y su cuerpo se había vuelto más musculoso. Ahora quería poner a prueba su fuerza después del trabajo. El joven les dijo a sus compañeros que necesitaba entrenar ese día para mantener su equilibrio mental, su energía y su circulación sanguínea. Los chicos decidieron posponer la cena navideña si su amigo estaba ocupado. Después del trabajo, el joven fue al gimnasio local. El gimnasio era moderno y estaba diseñado para gente corriente. Su energía interna no podía compararse con la de los maestros de artes marciales, por lo que todos entrenaban duro. El joven recorrió el gimnasio y se dio cuenta de que era una verdadera bendición entrenar en un lugar tan espacioso y tranquilo. Su atención se centró en la esquina con las barras y las pesas, y decidió empezar con ellas. Tai-Han cargó una gran cantidad de discos en la barra. El peso total superaba los 200 kilos. Todos los atletas locales observaban al desconocido con interés. El joven estaba haciendo sentadillas con un peso enorme cuando un hombre desconocido se le acercó. El hombre le dijo que nunca había visto a un principiante con un peso así y que podía perjudicar su salud. Mientras el hombre hablaba, Tai-Han continuó haciendo sentadillas con calma. Pronto, todos los atletas del gimnasio observaban al joven con interés y entusiasmo, preguntándole sobre su dieta y sus suplementos. Tai-Han los escuchó y pensó en las personas que se dedicaban al fitness y poseían una energía pura. No tenían malas intenciones, así que el joven decidió ayudarles un poco. La fila se formó rápidamente. Había muchos que querían ayudar. Entre ellos había chicas que querían comprobar sus figuras y elegir el equipo. Pronto estalló un escándalo entre los hombres y las mujeres. Les pidieron que no interfirieran y se ocuparan de sus propios asuntos, que no molestaran al chico. Apareció otro recién llegado, enviado por el líder del equipo, que se dio cuenta de que el joven parecía agotado. Al ver la barra, el recién llegado decidió que ese era un ejercicio adecuado. Lee Dong-chan se sorprendió. Entrenar podía aumentar el cansancio, porque se cansaría aún más. Pero el joven confiaba en el líder. Agarró la barra, la bajó hasta su pecho e intentó levantarla. El peso era demasiado pesado y el chico comenzó a ahogarse, perdiendo el conocimiento. En el último momento, la mano de alguien le ayudó a levantar la barra y pudo respirar profundamente. Al mirar al desconocido, Tai-Han se dio cuenta de que había alguien en el gimnasio que necesitaba ayuda. La empresa de videojuegos estaba ubicada en un enorme edificio en el centro de la ciudad. El diseño de los personajes del último juego era terrible. A los jugadores no les gustaría y no ayudaría a promocionar el juego.
El jefe llamó al gerente y le exigió que se rehiciera el diseño, informando de los resultados en la próxima reunión. El joven salió a la azotea con una taza de café, pensando en cómo abordar la tarea, sintiéndose constantemente cansado. El director general se sorprendió al ver al diseñador asistente allí por la noche, cuando debería estar descansando. Lee Dong-chan dijo que el jefe de equipo le había asignado la tarea de trabajar en los cambios. No hacía mucho. El joven era un genio en la industria de los videojuegos, pero ahora sentía que su época dorada había terminado. El gerente no estaba de acuerdo con esta opinión, ya que creía en el potencial del diseñador. El gerente compartió un secreto. A través del entrenamiento, aumenta su resistencia, y cuando el trabajo se vuelve particularmente difícil, le resulta más fácil afrontarlo. Creía que cuando el cuerpo está lleno de energía, la mente se aclara y los sentidos vuelven más rápidamente, por lo que el entrenamiento es esencial. Después de escuchar esto, Lee Dong-chan fue al gimnasio, donde casi se lesiona por usar mal el equipo. Ya estaba muriendo mentalmente y escribiendo una nota de suicidio, reflexionando sobre la difícil vida que había vivido. Aunque corta, estaba llena de logros. El chico no tuvo tiempo de terminar de escribir que podía morir en paz antes de ser salvado. Tai-han se dio cuenta de que los canales de energía del joven estaban bloqueados y le preguntó cuándo había dormido bien por última vez. Al escuchar una respuesta poco clara, Tai-han le explicó que necesitaba recuperarse antes de realizar ejercicio físico. Si continuaba entrenando en su estado actual, podría ser fatal. Tai-han puso su dedo en la frente del diseñador y dijo que el joven necesitaba descansar inmediatamente. Lee Dong-chan no entendía lo que había pasado. Se tocó la frente y miró a su alrededor. El diseñador se dio cuenta de que estaba dentro del juego que él mismo había desarrollado. Corrientes de energía y fuego pasaban a toda velocidad a su lado. El joven dio un salto hacia atrás, sin entender lo que estaba pasando, y quedó una enorme marca en el suelo, como si alguien hubiera pasado con un arado. El hombre del gimnasio también estaba allí y le preguntó cómo se encontraba. Resultó que no estaban solos. Además de ellos, había un enorme dragón rojo que escupía fuego. Lee Dong-chan tenía que superar el último nivel y asestar el golpe final. Todo parecía increíble, y en ese momento el dragón escupió una bola de fuego en su dirección. Dong-chan no sabía cómo destruir al dragón. Tai-han le sugirió que tenía que asestar el golpe final para convertirse en el primero en derrotar al jefe. ¿De verdad quería rendirse ahora? A Lee Dong-chan le hubiera gustado rendirse, pero oyó que sería el primero en todos los servidores del juego. Esto despertó su espíritu competitivo. Recordó que hacía mucho tiempo que no oía esa palabra. Le encantaba ser el primero en todo. Llegaba al colegio antes que nadie, y para él era más importante ser el primero que ser el mejor de la clase. En el autobús, calculaba de antemano dónde colocarse para ser el primero en subir y sentarse. También le gustaba ser el primero en pasar su tarjeta en el metro y el primero en bajarse. Hacía todo esto con calma, sin tensión, paseando y recuperando el aliento para parecer que era el primero. Por el camino, Lee Dong-chan había perdido su espíritu competitivo. Pero ahora la oportunidad de ser el primero en derrotar al jefe reavivó su antiguo entusiasmo. El chico entendía que una oportunidad así no se volvería a presentar. Preparó su espada y se dispuso a golpear con decisión. Las palabras, hazlo, sé el primero en todos los servidores, estaban grabadas en su mente. Dong-chan sintió literalmente cómo aumentaban sus estadísticas, cómo su energía interior llenaba su cuerpo, y creyó que podía hacerlo con sus habilidades y equipo actuales. Cuando el dragón escupió una bola de fuego, el joven no se rindió, levantó su espada y se lanzó hacia adelante. Avanzó a través del fuego, atravesándolo y acercándose a la boca del dragón. El chico no iba a dejar escapar el primer puesto, y lo consiguió. Lee Dong-chan recuperó el sentido en la colchoneta de calentamiento, donde un chico desconocido le estaba ayudando. El programador no podía entender lo que le había pasado a su cuerpo. Se sentía fuerte y descansado de nuevo, porque Tai-han había desbloqueado rápidamente sus canales de energía. No solo su cuerpo, sino también su mente estaba despejada. La niebla en su cabeza se había disipado. Lee Dong-chan admitió que, por mucho que durmiera, nunca se sentía descansado, y ni siquiera una alimentación saludable le ayudaba. Se preguntó cuán beneficiosa sería una sesión completa de masaje, si unos pocos toques de masaje le habían aportado tantos beneficios. El programador creía que había ocurrido un verdadero milagro y que Tai-han era el mago. Al joven se le ocurrió un nuevo concepto para un sistema de mejoras en el juego, que sin duda aplicaría para que las modificaciones de las partes del cuerpo aumentaran la libertad de crecimiento. Agradeció sinceramente a Tai-han su ayuda. Ahora su emoción se disipó al instante. El chico quería ordenar sus pensamientos y luego empezar a implementar las nuevas características en el juego. Tai-han le aconsejó que actuara de inmediato. Tan pronto como el joven comprendiera qué cambios quería hacer,
Ese sería el camino de un verdadero profesional. Unos días más tarde, en el restaurante de su padre, Tai-Han estaba ayudando a ordenar al final de la jornada laboral. La televisión mostraba cómo cualquiera podía mejorar cualquier parte de su cuerpo, y el genio de la industria de los videojuegos, Lee Dong-chan, garantizaba el mejor entretenimiento en un juego que ocupaba el primer puesto en todas las principales tiendas de aplicaciones. Incluso el propietario de la tienda de fideos se fijó en el magnífico físico del desarrollador. Tai-Han sugirió que el programador hacía mucho ejercicio, y luego le preguntó cómo se encontraba su padre y si le dolía el hombro. Su padre respondió que el negocio iba muy bien. Los antiguos clientes habían vuelto, habían aparecido otros nuevos. Su hombro estaba ocupado todo el tiempo, pero no le dolía en absoluto. Tai-Han le sugirió a su padre que se tomara un día libre y pasara tiempo con su hijo. Una oferta así no tiene precio. Pasar tiempo con su hijo adulto es una verdadera alegría para cualquier padre, especialmente cuando su hijo está ocupado y ha encontrado tiempo para ello. Tai-Han señaló que sería difícil hacerlo todas las semanas, pero que a veces era bastante posible. Su padre lo pensó y recordó que siempre había soñado con probar el golf, pero el hombre entiende que el golf es un pasatiempo muy caro. Sin embargo, después de oír hablar del juego una vez, ahora piensa en él constantemente. Tai-Han admitió que tenía mucho dinero y que sin duda jugarían una vez al año. Unos días más tarde, tuvo lugar una agradable reunión en la tetería. Yu Se-ah reservó una mesa en este pequeño y encantador restaurante, y la joven pareja disfrutó de un ambiente y un estado de ánimo maravillosos. La chica bebió té mientras esperaban que llegara la comida, y una oleada de sensaciones agradables la invadió. Era como si la hubieran transportado a unos recuerdos agradables muy lejanos. Una brisa fresca agitaba las hojas de los árboles y olía a hierba. Se sentía a gusto y renovada al mismo tiempo. El té le trajo recuerdos del lugar donde solían vivir. Se dio cuenta de que el chico sabía mucho sobre té, y que tal vez deberían verse más a menudo para que ella también pudiera aprender más. Tai-Han no quería hablar mientras tomaban el té, y sugirió a su acompañante que simplemente disfrutara del sabor y no pensara en nada. La chica no conseguía relajarse en absoluto. Bebía té, pero hablaba constantemente y seguía tensa. Tai-Han le aconsejó que se limitara a beber té y no pensara en nada, que disfrutara y se relajara. Yuse se esforzó mucho por disfrutar, y a veces, incluso lo consiguió. Finalmente, fue capaz de concentrarse y no distraerse con pensamientos sobre nada. El joven dijo que hoy pagaría como muestra de gratitud por haberle presentado a la hermosa mujer una tetería tan maravillosa. La joven dijo que esta vez ella haría lo mismo. Tai-Han dijo que no consideraba que la reunión de hoy fuera un asunto de negocios, sino que simplemente había disfrutado del tiempo que habían pasado juntos. Yu Se-ah le preguntó de nuevo si realmente disfrutaba pasando tiempo con ella. Tartamudeó y se atragantó con el té. El joven confirmó que así era, y que disfrutaba pasando tiempo con ella, porque no había razón para no disfrutar de una comida y un té en compañía de una buena persona. Esta respuesta encantó a la bella. Significaba que el chico la veía con buenos ojos, y ella decidió invitarlo a ir con ella a un espectáculo musical al día siguiente. El joven se negó, y Yu Se-ah apenas pudo contenerse para no estrellarle la taza en la cabeza. Hacía mucho tiempo que no se encontraba con tanta insolencia, y nadie le había dicho que no antes. La chica entendió que él se refería a otra mujer. Tai-Han le dijo que iba a jugar al golf con su padre. Sería su primera vez, y también la primera vez de su padre. La bella se dio cuenta de que el joven tenía una relación maravillosa con su padre y era el hijo perfecto. El joven creía que había que tratar bien a los padres mientras aún estaban vivos. Por supuesto, era un cliché que todo el mundo conocía, pero a veces era difícil hacerlo aunque lo supieras. Yu Se-ah sugirió que jugaran al golf juntos en el futuro, diciendo que no era muy buena, pero que lo intentaría. Tai-Han dijo que sin duda le avisaría cuando estuviera listo para jugar una partida. Después de eso, la chica comenzó inmediatamente a dar por terminada la reunión, diciendo que estaba bien. Pero el chico vio que la energía que rodeaba a la bella había cambiado drásticamente. Al día siguiente, todos los participantes se reunieron en el campo de golf. Tai-Han obsequió al hombre con una infusión que él mismo había preparado. Era un jarabe elaborado con raíz de campanilla, y debería haber sido adecuado para el físico del hombre. Era insoportable, así que el hombre inmediatamente comenzó a probarlo. Se sentía como si estuviera en una sauna, pero ni siquiera era ginseng, solo raíz de campanilla, pero muy amarga. Tai-Han le explicó que esta infusión era útil para aliviar la fatiga y reponer energías, por lo que era recomendable beberla con regularidad. Finalmente el hombre se fijó en el padre de Tai-Han. Kang Ho-yeon se presentó y dijo que esperaba que su hijo no hubiera molestado al caballero con ninguna petición irrazonable. Pero el hombre lo tranquilizó, diciendo que estaba encantado de que Tai-Han se hubiera puesto en contacto con él, y que ahora podía ver lo mucho que el joven se parecía a su padre. Después de todo, fue una gran alegría criar a un hijo así.
y el hombre se llamaba Jo Won y le debía la vida al joven. El hombre contó cómo Tae-kan salvó la vida de su amigo, arriesgando la suya propia en las rocosas laderas de la montaña. Los hombres continuaron su agradable conversación, admirando al joven y hablando de lo agradecidos que estarían el uno al otro por el resto de sus vidas. Finalmente, Tae-kan no pudo aguantar más, y les recordó a todos que iban a jugar al golf. Finalmente, todos se trasladaron al campo y comenzaron a practicar. El juego no era particularmente difícil, pero no salió tan bien como les hubiera gustado a los jugadores. Suo Wang explicó los detalles utilizando vocabulario especializado, y pronto el padre y el hijo se dieron cuenta de que no entendían nada, pero que probablemente sonaba como un cumplido. Quizás deberían haber estudiado algo por adelantado, pero al fin y al cabo habían venido a aprender, así que solo tenían que golpear la bola y disfrutar de la vida. El joven se alegró de ver que su padre se relajaba poco a poco y empezaba a distraerse de sus preocupaciones diarias. Se dio cuenta de que debía traer a su padre aquí más a menudo. De repente, su atención se centró en una figura cuya energía era muy roja como la sangre. El joven miró de cerca y se dio cuenta de que era una chica. Estaba a punto de golpear, pero se encontraba en un estado desastroso. Tae-han vio equilibrio y gracia en sus movimientos. No había absolutamente nada superfluo. A juzgar por su ropa, debía de ser una estudiante que se preparaba para convertirse en profesional, y sus habilidades físicas parecían muy bien entrenadas. Pero eso era lo que hacía que la situación fuera aún más desafortunada. Era físicamente perfecta, pero se estaba desmoronando a nivel energético. Tae-han sabía que, en su estado actual, la chica no podría seguir una carrera profesional. El desconocido comprendió que su cuerpo estaba bien, pero que, por alguna razón, sus golpes no eran tan buenos como antes. Tae-han se sentó en un banco junto a la chica y le dijo que creía que podría haber lanzado la pelota mucho más lejos, en lugar de cometer un error tan vergonzoso. La chica se giró al oír la voz y preguntó si el chico le estaba hablando a ella. Tae-han respondió de forma un poco grosera que, como no había nadie más alrededor, por supuesto que le estaba hablando a ella. ¿A quién si no? A la chica le pareció un poco absurda esta respuesta, pero decidió que el chico solo estaba coqueteando, porque ella era bastante guapa. Sin embargo, el joven comenzó a negarlo, explicando que se refería al equilibrio de su cuerpo y que no tenía ninguna intención romántica. Tae-han insistió en que se refería exclusivamente a sus habilidades profesionales. Supuso que la chica estaba entrenando duro para convertirse en golfista profesional, y le advirtió que el entrenamiento excesivo podía bloquear su flujo de energía. La desconocida lo negó, explicando que no tenía intención de convertirse en deportista profesional, y que solo jugaba al golf por diversión mientras aún estaba en la escuela. El joven no estaba de acuerdo. Desde pequeña, ella había ganado todos los torneos locales, y renunciar a todo eso ahora sería un verdadero desperdicio. Nadie sabía que ella había sido una estrella deportiva juvenil, y la chica pensó que se trataba de algún tipo de acosador fanático. Tae-han señaló la pared detrás de ella, que estaba cubierta de fotografías y premios de la joven. La desconocida dejó de discutir y admitió que hacía mucho tiempo que no ganaba nada y que ahora nadie la reconocía. Había empezado a tener algunos problemas con su cuerpo, y había sucedido de repente. El joven dijo que podía arreglar temporalmente su problema y le pidió que le diera la mano para diagnosticarlo. A pesar de sus dudas, la chica confió en el joven. Parecía digno de confianza. Tae-han le tomó la mano y presionó con el dedo uno de los puntos de acupuntura de su muñeca. Una profunda sensación de calor se extendió por el cuerpo de la joven, que se sintió muy bien y cómoda. Se sentía como si estuviera en la casa de campo de su abuela, acogida, con el cuerpo relajado y somnolienta. El desconocido le dijo que había mejorado su estado por el momento, pero que se necesitaría más tiempo para resolver el problema en general. Le ofreció sus servicios y le pidió que se pusiera en contacto con él en cualquier momento. El joven le entregó una tarjeta de visita con su número de teléfono, diciendo que estaba dispuesto a ayudarla si fuera necesario. Después de eso, los jóvenes se despidieron y la chica se fue al vestuario. Los hombres se fijaron en la belleza que se había marchado, y decidieron que Tae-han no había venido a jugar al golf, sino a ligar con chicas guapas. Cho Won añadió que la atleta Eun-bi no era del tipo que se abría fácilmente a la gente, lo que significaba que realmente le gustaba el chico. Los hombres comenzaron a recordar cómo ellos mismos habían coqueteado a diestro y siniestro en su juventud, y cómo las chicas hacían cola delante de ellos. En ese momento, Shin Jun-ho, que ya había sido dado de alta del hospital, se unió a los jugadores. Estaba activo y saludable de nuevo. Los hombres dijeron que habían terminado el entrenamiento y que pensaban salir a comer algo. Jo Won añadió que iban a probar los fideos caseros más deliciosos del mejor fabricante de fideos. Jun-ho se alegró de conocer al padre de su salvador y de saber que hacía los fideos más deliciosos. Los hombres conectaron inmediatamente. Tae-han se dio cuenta
de que todos estaban bien, y se sentían cómodos entre ellos sin él, y decidió no interferir. Pero Jung-ho lo llamó. El joven dijo que tenía que ir a las montañas a buscar hierbas medicinales. Pensaba coger el autobús y volver tarde por la noche, pero quería que los hombres se relajaran y se divirtieran. Jung-ho retuvo a su salvador, diciendo que tenía un pequeño asunto que discutir. Sin entrar en detalles, el señor Shin subió al joven a su coche y lo llevó a su casa. Había un coche blanco aparcado cerca de su casa. No era nuevo, y el señor Shin iba a venderlo, pero decidió que sería mejor dárselo a Tai-han por un precio de ganga. El hombre fijó un precio que parecía ridículo incluso para alguien como él, que no tenía mucho dinero de sobra. El joven se sorprendió. No podía creer que nadie más hubiera comprado el coche por esa cantidad. Finalmente, Jung-ho admitió que solo quería regalarle el coche al joven, pero temía avergonzarlo, así que le ofreció un trato. De esta manera, el joven no se sentía obligado, podía pagar la compra, y el señor Shin se sentía tranquilo por su gratitud por haberle salvado la vida. La situación convenía a ambas partes, y decidieron probar el coche inmediatamente para asegurarse de que, aunque era de segunda mano, todavía estaba en perfectas condiciones. Los hombres inspeccionaron el coche y lo llevaron a dar una vuelta por el barrio para probarlo. Tai-han estaba satisfecho. Comprendió que el señor Shin había sido muy considerado, y ahora tenía que recompensarle como es debido. El coche circulaba a gran velocidad, para deleite de sus pasajeros. Jung-ho se sorprendió por la habilidad del joven al volante y quiso saber quién le había enseñado. Tai-han dijo que era su primer viaje. Había obtenido el carné hacía muchos años, pero acababa de completar su formación. El joven agradeció sinceramente al señor Shin por el coche y prometió conducirlo con cuidado. Al día siguiente, el joven recibió un mensaje de la golfista Chae Eun-bi diciendo que llegaría pronto y que utilizaría sus servicios. Song-hyun se dio cuenta de que su amigo estaba enviando un mensaje de texto a alguien. Montó una escena de celos, acusando a su amigo de anteponer el amor a él. Después de todo, él, Song-hyun, era su único amigo. Cuando se calmaron los ánimos, los masajistas centraron su atención en los visitantes. Entre ellos se encontraba el jugador de béisbol Tae-jung, a quien Tai-han había rehabilitado anteriormente. No estaba solo, a su lado estaba el manager del equipo Honey Hawks, Oh Jae-yun. El manager dijo que todo lo que le rodeaba era modesto y no tan lujoso como había esperado, a pesar de que el lugar había sido recomendado por la esposa del entrenador. Choi respondió que había sentido algo similar la última vez, pero que después del masaje se sentía curado tanto física como mentalmente. El manager admitió que a veces sentía una ligera culpa cuando su mejor jugador de béisbol compartía sus problemas con él. Resultó que Choi había renunciado a su cita de masaje para que el manager pudiera ir. Creía que todo esto era por el bien del equipo, y esperaba que el manager pudiera llevar a cabo sus ideas y, al mismo tiempo, mejorar su propia salud. El entrenador del equipo insistió en que no estaba allí por él mismo, sino por su trabajo, y que solo pensaba en sus jugadores, en los chicos. Tai-han saludó a los clientes y el jugador de béisbol Choi anunció que hoy había traído consigo a su entrenador. El hombre dijo que le molestaban un poco la muñeca y los hombros, y que también le dolían un poco las rodillas, pero no mencionó el problema que tenía en la zona lumbar, ya que quería ver si el masajista se daba cuenta. El chico dijo inmediatamente que se trataba de problemas menores, pero que había problemas más graves de lo que parecía, y el director del equipo se sorprendió mucho al oírlo. Después de saludarse, los hombres se dirigieron a la sala de masajes. Sejong estaba un poco tenso, pero decidió no tener miedo y esperó que todo saliera bien pronto. Sentado en el sofá, Jong-jun le dijo al masajista que solo le molestaban las muñecas y los hombros. Tai-han colocó las manos sobre la espalda del hombre y observó que el verdadero problema se escondía en la zona lumbar. El masajista exploró suavemente su columna vertebral, bajando cada vez más hasta que un dolor terrible atravesó el cuerpo del cliente. Se encontraba completamente solo y desdichado en el abrasador desierto. No había nadie alrededor, así que el hombre se puso en marcha en busca de gente y agua. El calor le dificultaba respirar y tenía la garganta seca. Además, le empezaba a dar vueltas la cabeza. Sejong no entendía dónde estaba ni por qué había acabado allí. El hombre se dio cuenta de que tenía que volver lo antes posible, y siguió caminando por el desierto bajo los abrasadores rayos del sol. Pronto, el cansancio y el calor le pasaron factura, y el hombre cayó de rodillas, dándose cuenta de que no podía continuar. Al momento siguiente, había una tabla de surf bajo sus rodillas, y junto a él, en la tabla vecina, se sentaba un masajista que le dijo que había ido demasiado lejos y que era hora de divertirse un poco. Sejong no entendía de dónde había salido ese tipo, ni qué significaba divertirse en el desierto. El masajista respondió que había venido a organizar unas breves vacaciones, porque el hombre estaba demasiado ocupado para permitirse un descanso, especialmente para practicar surf en el desierto.
un ruido llamó la atención del gerente, que no conseguía averiguar de dónde provenía. Además, le pidió a Tai-Han que lo sacara de allí y dejara de bromear, porque tenía una gran cantidad de trabajo esperándolo. El masajista no respondió a las palabras de Jae-jun, y pronto una sombra comenzó a cubrir gradualmente a los dos veraneantes. Al momento siguiente, unas enormes olas levantaron sus tablas y los hombres fueron arrastrados por las olas. El gerente seguía sin poder relajarse y gritaba desesperadamente, a pesar de que el joven le sugería que disfrutara de sus raras vacaciones. Tae-han le pidió que confiara en él y le sugirió que se pusiera de pie. La mirada sincera, honesta y amable del masajista era entrañable. Y unos momentos después, el hombre ya estaba de pie sobre la tabla. Las sensaciones eran simplemente maravillosas, refrescantes, sentimientos que nunca antes había experimentado. Era capaz de relajarse de verdad. Tai-Han se dio cuenta de que el cliente ya se sentía mejor, que su espalda estaba bien y que ahora podía bajarse. Se-young estaba simplemente feliz. No tenía ni idea de que un masaje pudiera mejorar tanto la calidad de vida. Tai-Han lo elogió por su resistencia y señaló que el hombre había soportado un dolor intenso con dignidad. El masajista le sugirió que la próxima vez le daría un masaje más vigoroso para tratar finalmente los problemas de la espalda y la zona lumbar. Y entonces, finalmente, el gerente admitió que en realidad no había venido por el masaje ni para mejorar su salud. Había venido a contratar a Tai-Han como masajista personal para el equipo de béisbol. El hombre se arrodilló y le suplicó que aceptara su petición de convertirse en el masajista exclusivo de los Honey Hawks. Song-hyun estaba dispuesto a comerse las uñas de envidia cuando se enteró de la noticia. Tai-Han no veía ninguna razón para rechazar tal oferta y iba a empezar a trabajar la semana siguiente. El gerente Hwang escuchó la conversación de los chicos y comenzó a preocuparse por las ganancias del salón y sus ingresos. El hombre esperaba disfrutar de una buena vida gracias al trabajo de Tai-Han, pero ahora podía decir adiós a sus sueños de vacaciones. En ese momento, Tai-Han le ofreció a su amigo un puesto como asistente en el equipo, pero Song-hyun lo rechazó, diciendo que valoraba mucho a sus clientes. Tai-Han prometió traer pelotas de béisbol autografiadas por los jugadores tan pronto como tuviera la oportunidad. Y el gerente Hwang se dio cuenta de que el joven no iba a dejar el trabajo, sino que ayudaría al equipo en sus días libres. Tai-Han confirmó que no se iría a Hanko y que acababa de renovar su contrato aquí. Otra oleada de felicidad y gratitud invadió al manager Hwang, que se apresuró a abrazar a su billete de la suerte. El hombre admitió que estaba muy preocupado por lo que les pasaría a los clientes si Tai-Han los dejaba, pero el chico dijo que no se trataba en absoluto de dinero. Si solo hubiera querido dinero, no se habría convertido en masajista. Para ganar dinero, el joven se habría dedicado a las artes marciales mixtas. El chico no explicó por qué había tomado esa decisión, dejando que el hombre descubriera la razón por sí mismo. Song-hyun dijo que siempre estaría ahí para proteger y apoyar a su viejo amigo. El gerente Hwang mostró una gran sensibilidad y le dijo al joven que no molestara a Tai-Han. El joven señaló que el gerente tenía experiencia y perspicacia, aunque todavía se preocupaba demasiado por el dinero. Tai-Han sintió una extraña sensación al ver a sus clientes y seres queridos relajados después de un masaje. Cuando era un demonio celestial, nada de esto sucedía, pero ahora la sensación de satisfacción le proporcionaba un verdadero placer. Tai-Han miró a sus colegas con amor y afecto, dándose cuenta de que no había necesidad de abandonar ese lugar. El joven aún quería disfrutar de esta naturalidad y armonía. En ese momento, un grupo de chicas apareció en la sauna, tomándose fotos y posando unas para otras. Hablaron de todo tipo de consejos de belleza, compartieron recetas y trucos para la vida cotidiana. Los hombres se dieron cuenta de que estas clientas no habían estado antes en su salón, o más bien, que antes tenían un aspecto completamente diferente. El gerente recordó que cuando les dio la llave de la taquilla, parecían limones exprimidos, cansadas, agotadas y desgastadas. Ahora sus cuerpos estaban llenos de vida y energía. No estaba claro cómo un masaje podía haber logrado tal cosa, parecía casi mágico. Son, observando a su amigo, no podía entender cómo el joven lograba atender a todos los clientes sin cansarse. Tal vez tenía una deuda enorme y se veía obligado a trabajar tan duro. El gerente creía que la situación era muy diferente. Parecía que Tai-Han brillaba desde dentro, y sus músculos eran fuertes y poderosos. Song-hyun estaba a punto de salir del trabajo porque tenía una cita, pero Tai-Han se iba a quedar porque todavía tenía clientes. Su amigo no pudo aguantar más, y empezó a preguntarle por sus deudas y cuánto había perdido, ya que ahora trabajaba por las noches para compensar sus pérdidas. Song-hyun incluso pensó que su amigo era adicto al juego, y estaba perdiendo enormes sumas de dinero, lo que ya no era divertido y requería una intervención urgente. Tai-Han tranquilizó a su amigo, diciéndole que no había perdido nada, y que por el contrario, sus finanzas estaban en perfecto orden. Esto desconcertó por completo a Song-hyun.
No estaba claro por qué el chico trabajaba tan duro. Chae Eun-bi intentó llegar al lugar correcto lo más rápido posible, porque no visitaba Seúl a menudo, y no conocía muy bien la ciudad. Además, a la chica le empezó a doler la espalda y seguía viajando. El dolor no desaparecía. El golfista se sometió a numerosas pruebas y exámenes, pero los médicos no pudieron dar una respuesta definitiva. Sin una comprensión clara del problema, no pudieron encontrar una solución. El estado físico de la joven golfista siguió deteriorándose. Se dio cuenta de que pronto daría su último golpe antes de abandonar el golf para siempre. Pero conocer a un desconocido y recibir su ayuda comenzó a cambiar su situación. Yun-bi se sentía mejor cada día, no entendía cómo lo hacía, pero decidió asistir a su sesión. La joven encontró el spa y estaba lista para conocer a Tae-han. Yoo Sae-a estaba en un rodaje cuando, sentada en una mesa de una cafetería, se le cayó una taza y derramó su bebida. El director se apresuró a acercarse a ella y le preguntó si se había hecho daño y cómo se encontraba, ya que interpretaba el papel principal. El director se dio cuenta de que la bella no se encontraba bien. Sia dijo que solo estaba asustada, pero lo más probable era que tuviera hipoglucemia. El director se ofreció a traerle otra bebida, pero Yoo Sae-a sintió que algo malo estaba pasando. Una extraña e incomprensible sensación de ansiedad se apoderó de la bella actriz. En ese momento, la golfista Chae Eun-bi estaba recibiendo un masaje privado. La chica miró a su alrededor y decidió que el salón no estaba tan mal, incluso mejor de lo que esperaba. Miró con nuevos ojos al masajista. Era alto, con hombros anchos, piernas largas y un rostro muy atractivo. La última vez, apenas se había fijado en él debido al dolor que atormentaba a la atleta. Los jóvenes se miraron entre sí, pensando en cosas diferentes. Pero era hora de comenzar el masaje y el tratamiento. El chico tumbó a la clienta y comenzó a palpar su cuerpo para averiguar cuál era el problema. En general, ella gozaba de perfecta salud y tenía un cuerpo atlético, fuerte y tonificado, sin exceso de grasa. Sin embargo, la presencia de dolor indicaba que la golfista tenía un problema en la zona lumbar. Lo más probable era que se tratara de una debilidad congénita en esa zona. La energía en estos puntos era algo inestable y se entrelazaba con los meridianos circundantes. Si no se trataba, el flujo de energía podría estancarse. En el futuro, podría convertirse en energía negativa, empeorando su salud general. El joven prometió curar a la atleta, y ella solo tenía que relajarse y confiar en él. Sonaba un poco a charlatanería, pero ¿por qué no intentarlo? Sin embargo, el joven entendía que el tratamiento sería difícil. Yun-bi insistió en que el joven no le hiciera daño, ya que tenía un umbral de dolor bajo. A nadie le gusta el dolor, pero había que eliminar el bloqueo energético, así que tuvo que aguantar un poco. El masajista presionó con el codo en el punto. Yun-bi gritó de dolor. El masajista sintió que la energía bloqueada había comenzado a fluir y que era hora de pasar al siguiente paso. Tae-han se armó con raspadores gua sha para mejorar la circulación de la energía. El chico anunció que con esta herramienta dispersaría la sangre y la energía, y que pronto el dolor desaparecería por completo. Cuando terminó el masaje, la chica se quedó dormida en el sofá, agotada. Tae-han sabía que la circulación de la energía pronto se activaría y que el estado general de la golfista mejoraría. Era importante no enfriar demasiado el cuerpo, ni encender los aires acondicionados. Había que dejar que el flujo de energía circulase tranquilamente por todo el cuerpo para aliviar la tensión. Yun-bi intentó levantarse y salir de la habitación, pero el masajista no se lo permitió, ya que el proceso aún no había terminado. Insistió en que la chica durmiera un poco para que se restableciera su circulación sanguínea y se regulase su flujo de energía. Los párpados de la chica se volvieron tan pesados y todo su cuerpo tan débil que ni siquiera podía cerrar la boca, y un hilo de saliva le salía por ella. Tae-han cogió a la clienta en brazos y la llevó a una sala de descanso especial, donde pudiera recuperarse por completo, descansar y recomponerse. El director gritaba como un loco en el plató porque la protagonista de la película volvía a ser incapaz de interpretar correctamente su papel. El director anunció otro descanso para que la chica pudiera concentrarse y hacer su trabajo correctamente. Sae sentía que todo iba mal ese día desde que se rompió el vaso, y eso la molestaba. Una constante sensación de ansiedad no abandonaba a la bella, y de repente se dio cuenta del motivo. Su ansiedad estaba relacionada con Tae-han y sus clientas, que probablemente lo estaban acosando y actuando de forma muy pegajosa. En ese momento, los pensamientos de la actriz fueron interrumpidos por un actor que la llamó. Seag estaba tan absorta en sus pensamientos que no oyó acercarse a su colega. Yoo Sae miró al joven y recordó que últimamente había estado sufriendo fuertes migrañas. Probablemente necesitaba ayuda. El chico estaba muy avergonzado porque había venido a ayudar a su compañera. Pero en cambio, la había preocupado. El joven confirmó que, tan pronto como comenzaba un nuevo proyecto, prácticamente dejaba de dormir, pero lo consideraba parte de su trabajo.
El joven intentaba encontrar una oportunidad para tumbarse y descansar, y dijo que ahora mismo estaría encantado de ir a darse un masaje para solucionar todos sus problemas. Sea, al oír lo del masaje, se dio cuenta inmediatamente de que tenía que ponerse en contacto con Tai-Han. Le prometió llevarle a Oleg cuando volvieran a Corea. Este hombre no es como otros maestros, hace auténticos milagros. Sea creía que las migrañas podrían desaparecer por completo después de la primera sesión, porque el masajista era realmente un maestro en su oficio. Las amigas sellaron su acuerdo y su amistad con un pacto con los dedos. Era bonito verlas cuidarse la una a la otra. Yoo Se-ah estaba casi feliz. Llevaba mucho tiempo queriendo comprobarlo todo, pero ahora tenía una maravillosa razón para vigilar de cerca a Tai-Han. Y si alguien se atrevía a coquetear con su Tai-Han, se aseguraría de que fuera el último día de la vida de esa mujer. En la sala, la golfista Eun-bi dormía profundamente, pero seguía gimiendo y dando vueltas en la cama. El masajista la observó y se dio cuenta de que la chica estaba muy ansiosa. Tal vez sus meridianos aún no estaban completamente limpios. De repente, el joven tuvo la sensación de que había alguien cerca. Percibió la energía de otra persona. No había nadie específico en la oficina ni cerca de él, pero había una clara sensación de intención de matar en la habitación, y el joven no podía entender de dónde provenía. Con un fuerte grito de «¡Espera!», Eun-bi, sudorosa y despeinada, se despertó y recuperó el sentido. Se sentó en el sofá y, al principio, no podía entender qué le estaba pasando ni dónde estaba. Tai-Han apareció a su lado y le preguntó cómo se sentía. La joven comenzó a sentirse a sí misma, desconcertada, y sin entender lo que estaba pasando. El dolor que había interferido en su vida durante años había desaparecido. Eun-bi anunció feliz que se sentía increíblemente descansada. Tai-Han se alegró mucho y le ofreció a la chica un té que había preparado especialmente para ella. Al levantarse, Eun-bi se sorprendió porque su cuerpo se sentía inusualmente ligero. Una tenue esperanza apareció en su mente, y la atleta pensó que podía volver a su antigua forma física. Por supuesto, sonaba ridículo y solo ocurre en los cómics, por lo que parecía falso. El té de flor de cornejo se preparó en una hermosa tetera. Se suponía que ayudaría a restaurar su espalda y sus rodillas. Tenía que beberlo para mejorar su circulación sanguínea en general. La bebida era muy aromática e increíblemente agradable. Eun-bi nunca había probado un té así antes. Le llamó especialmente la atención el hecho de que el joven hubiera preparado ese té especialmente para ella. Tai-Han le confirmó que cada persona necesita bebidas diferentes en las distintas etapas de su vida, y nadie había coqueteado con ella de esa manera antes. Había cierta tensión entre los jóvenes. A Eun-bi no le gustaba mucho llamar señor al joven, porque era demasiado joven. Ella sugirió llamarlo Opa, ya que la diferencia entre ellos no era tan grande. La atleta estaba feliz. Esto la acercaba un paso más a Tai-Han. El joven era claramente muy torpe, y no entendía las insinuaciones de la bella. Solo le interesaba cómo se sentía ella. Eun-bi se sentía mucho mejor. Era como si hubiera recuperado su forma física anterior. Sin embargo, el masajista le advirtió que no se excediera en un futuro próximo para evitar una